Un cierto SCP-241-260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241 Había una habitación en un antiguo dojo. Fue en ella donde entró un anciano, vestido con un kimono igualmente antiguo, mirando a su alrededor con los labios fruncidos y los ojos entrecerrados. Las paredes estaban cubiertas, según su más alta opinión, por imágenes desagradables de esos personajes que atraían a los jóvenes de hoy, incluido su nieto. Dicho esto, levantó el bastón que sostenía y lo dejó caer con violencia sobre el joven que dormía profundamente mientras el sol estaba alto en el cielo. Con un grito de dolor, el joven finalmente se levantó de la cama, pasándose la mano por el cabello rubio tendido. Su sencilla camisa blanca de dormir estaba arrugada y manchada. Abrió los ojos, profundamente negros, antes de pronunciar sus primeras palabras del día. ¿Qué carajo quieres? Un segundo golpe llegó hasta él, pero él lo esquivó. Ten un poco de respeto. Ladró el anciano. Soy el jefe de este clan y tú eres el heredero, sí, heredero de los Tsuchimikado, linaje puro, bla, bla. Ya me sé todo el rollo, abuelo. Ahora dime qué te ha traído aquí, interrumpió el heredero. El ceño fruncido del venerable solo se intensificó, murmurando en su larga barba, que le llegaba hasta el vientre. Si hubieras prestado atención a nuestra última situación, sabrías que ahora estamos en guerra abierta con la fundación, informó el decano, gruñendo al ver la boca de su interlocutor abierta en forma de O. En resumen, se requieren tus servicios. Te vendrá bien. Oye. Replicó el joven. Hago ejercicio con regularidad, practico mis sonrisas radiantes. Ejecutó la sonrisa. ¿Cómo se supone que voy a conseguir una novia guapa si no la tengo? Esto solo logró arrancarle un suspiro cansado al anciano y un tercer golpe con el bastón. Al igual que el anterior, falló. Eres una decepción, acusó el abuelo, con una voz que reflejaba exactamente sus pensamientos. Lo mismo digo, ¿tengo pareja o alguien? Respondió y le preguntó al nieto, tomándose el insulto sin rechistar. Ah, sí, tienes una. No te emociones tanto porque es una niña, no tienes remedio, gruñó, apretando las manos alrededor del bastón, apenas reprimiendo la furiosa envidia de blandirlo una cuarta vez. Tiene mucho talento, sobre todo para su edad. Ya luchó contra la fundación, así que tiene algo de experiencia. Bueno, supongo que tienes que enviar a los mejores conmigo. Sería una pena que no pudieran seguir mi ritmo, sonrió con suficiencia el joven con gafas de sol. La arrogancia es la perdición, reprendió el anciano con seriedad. En fin, Motoharu, ven al santuario principal en una hora. Te daré las órdenes de tu misión. Dándole la espalda, estaba a punto de salir de la habitación, lanzando una última mirada de disgusto a los carteles en las paredes, cuando Motoharu lo detuvo. Oh, ¿y cómo se llama? El anciano tardó un segundo antes de hablar. Tsuchimikado Aisa, anteriormente Imegami Aisa. Maldita sea, nunca vi una tormenta tan fuerte en todos mis años. El comentario de un hombre alto y bronceado con gorra de capitán fue respondido con afirmaciones de sus segundos y del resto de las personas en el puente. Afuera rugía una fuerte tormenta, rugían los truenos y llovía a cántaros sobre la cubierta, donde decenas y decenas de personas corrían de un lado a otro, cumpliendo con lo necesario para mantener el destructor a flote. Señor, según el radar, estamos cerca de una isla. ¿Deberíamos atracar allí? Preguntó uno de los suboficiales. ¿Una isla? No debería haber ninguna por aquí. Observó el capitán, mientras los murmullos de aprobación de sus oficiales reforzaban su afirmación. Bueno, señor, con la tormenta puede que nos hayamos movido más de lo previsto. Nos parecemos un poco a Samotracia. Está en nuestra zona de operaciones, propuso el teniente comandante. Señor, ¿sus órdenes? Preguntó uno de los alféreces. El capitán Ajax Doukas se rascó la barba de 2 semanas, pensando distraídamente que tendría que afeitársela para no besar a su esposa. Volviendo a centrarse en la misión, reflexionó sobre ella. Lo habían enviado allí para buscar barcos desaparecidos recientemente y pequeños buques de transporte desconocidos. Era inútil intentar encontrar algo así en medio de aquella tormenta. Lo único que podían hacer, por ahora, era llegar a Samotracia, fondear y esperar a que la ira de Poseidón se calmara. Siempre podrían retomarlo más tarde. Aún les quedaba una semana de patrullaje. Aún así, algo le inquietaba. Una desviación tan grande era extremadamente anormal. Juraba que no se movían tanto.
Sus instintos de lobo marino, forjados por décadas de navegación orgullosa y prolongada, se lo decían. Frunció el ceño. Después de todo, no era el capitán de un barco lambda. Siempre existía el riesgo de que, no, tenían el equipo para evitarlo. Y si esa isla no debía estar allí, quizá esa fuera la clave de su misión. Fije rumbo a esta isla. Protocolo SEAL, ordenó. Transmita un mensaje cifrado al cuartel general con nuestras últimas coordenadas y rumbo. ¿Identificación del barco en caso de encuentro humano, señor? Preguntó el alférez de comunicaciones. Cámbienlo a HS. Al fin y al cabo, ondeamos bandera griega. Pero preparen también la turca para transmitir como TCG, por si acaso. TCG era el prefijo de los barcos turcos. Al comando mediterráneo, repito, al comando mediterráneo. Aquí el SCPF Nearchus, también conocido como HS Nearchus, Ajax ignoró las conversaciones en el puente, concentrado en el mar embravecido que tenía delante, observando con preocupación cómo las olas rompían contra la cubierta, frotándola con agua salada. Nadie había caído al mar, al fin y al cabo, eran buenos marineros. Hizo una mueca cuando uno de los marineros perdió el equilibrio y resbaló sobre la cubierta mojada, estrellándose contra la torreta de proa. Ahora, la aproximación debía ser cuidadosa. Debían revisarse los radares y transmitirse mensajes de OK por ahora al comando regional cada 5 segundos. Este era el encuentro especial de protocolo en el mar-tierra. También hubo varias fases cuando la gente desembarcaba en dicha tierra. Mientras la proa del barco atravesaba la marea colérica, tan segura y firme como los exploradores de antaño, Ajax comenzó a percibir la silueta de la isla, una masa oscura que brotaba del Egeo. La tranquilizadora luz de un faro finalmente se hizo perceptible, infundiendo una sensación de alivio. El faro no conmovió el corazón de Ajax. De hecho, lo congeló con una sensación de terror. Conocía Samotracia y sus alrededores, especialmente su faro, como la palma de su mano. Este faro, al acercarse desde esa dirección, no debería estar allí. Estaba a 1 kilómetro de distancia. Transmitió esta información a sus compañeros oficiales, poniendo de manifiesto su incuestionable experiencia y conocimiento. El puente se sumió en un profundo silencio, perturbado por la fuerte y tormentosa tormenta. ¿Podría ser eso una anomalía? Anomalía, la palabra cayó como una hoja de guillotina. Al fin y al cabo, por eso estaban allí. Eran la tripulación del buque Nearchus de la Fundación SCP, encargados de encontrar cualquier rastro de intervención anómala considerando la inusual actividad naval en el mar Egeo, en la zona del mar de Tracia, una subdivisión del primero. Tras 2 semanas de patrullaje y búsquedas, no habían encontrado nada fuera de lo común y muchos esperaban abandonar el caso y dejarlo en manos de las autoridades helénicas. Desafortunadamente, parecía que estaba destinado a ser su responsabilidad. Respiró hondo antes de hablar. Envíen otro mensaje al comando mediterráneo. Infórmenles de nuestros hallazgos. Hay una gran isla sin identificar al este de Samotracia. Estamos investigando. Esta podría ser la causa de la perturbación. Sí señor, retransmitiendo ahora. Caballeros, damas. Observó el puente, la mayoría de los operadores lo miraban. Nuestro objetivo parece estar cerca. Recuerden su entrenamiento, sus protocolos y todo debería estar bien. Ya hemos lidiado con situaciones peligrosas y salimos victoriosos. Todos regresaremos a casa. Intentó tranquilizarlos. El puente volvió a funcionar, aparentemente con más energía que antes, observó con satisfacción. Unos destellos de luz llamaron su atención. No eran causados por un rayo, había parado durante media hora, y el faro tampoco tenía la culpa. Dirige los reflectores hacia la isla, ordenó. Segundos después, la isla, ahora a 1,5 kilómetros de distancia, fue iluminada por 3 potentes luces. Con sus binoculares de amplificación de luz, observó la isla. Parecía haber algunas viviendas, un bosque, un pequeño puerto, quizá para pescar. La bandera que ondeaba al viento no era una que él conociera. Era muy parecida a la bandera griega, blanca y azul con rayas y la cruz helénica. Sin embargo, tenía una media luna en la cruz con estrellas en cada esquina. Frunció el ceño. ¿Qué era esta bandera? Se sabía cada región de memoria. Esta no le recordaba a ningún país ni municipio. Se sobresaltó cuando una de las casas del pueblo explotó. El pueblo, despertado por la detonación, empezó a correr. Al parecer, la gente tomó armas o se escondió en un lugar subterráneo. ¿Qué era esto? ¿Un ataque terrorista? No, parecía más bien una guerra.
Había un oficial dando órdenes a una mezcla de soldados profesionales y milicianos reclutados. Se oyeron detonaciones, aún más fuertes. Artillería. Ahora reconocía el sonido. Lo había oído muchas veces durante su servicio militar. La puntería era muy desviada, poco profesional, notó cuando algunos proyectiles impactaron en el mar. Estaba a punto de responder a sus subordinados, pidiendo órdenes, cuando los proyectiles cayeron cerca de su embarcación, agitando el agua y enviando una ráfaga sobre la cubierta. «Apaguen los reflectores», ordenó con un movimiento brusco del brazo y voz apremiante. Estaba a punto de ordenar una maniobra de evasión y preparar el armamento cuando el destructor se balanceó, lanzándolo de cabeza contra una consola al perder el equilibrio. Se levantó casi de inmediato, con la frente sangrando, ignorando a un ayudante que intentó ayudarlo. Tomó su gorra y se la coronó. ¿Qué demonios fue eso? Infieme. Ladró. Nos alcanzó una artillería. Un proyectil impactó en la cubierta. Hay heridos, pero no muertos. Hay un agujero en la cubierta, informó uno de los tenientes. ¿Respondemos? No. Aún así, preparen los misiles y la artillería antiaérea. Estaba seguro de que era un error. El bombardeo había cesado. Si los querían muertos, habrían continuado la destrucción, sumada a la desconcertante imprecisión de la artillería. Retírense. Anoten las coordenadas, informen al cuartel general. Regresamos a Salónica. Cuando el barco se alejó, Ajax no pudo evitar preguntarse y temer qué era aquello. No había forma de que esta isla, especialmente una isla habitada, moderna y atrapada en una guerra o guerra civil, hubiera pasado desapercibida después de años y años de patrullaje griego, de la OTAN y turco. Al día siguiente, el capitán Ajax se preguntaría por qué había planeado un rumbo hacia Tesalónica en lugar de Limnos y por qué demonios había un agujero en su cubierta. Sus únicas pistas serían algunas coordenadas en algún lugar al este de Samotracia. El director Kear se colocó la pajarita correctamente con manos ligeramente temblorosas, comprobando su abrigo antes de hacer clic en aceptar. Tenía una muy buena razón para romper con su comportamiento tranquilo, sereno y nervioso. Era la llamada que recibía del administrador. No era uno de esos intermediarios, no, este era el verdadero. Lo reconoció por el icono, en blanco. El verdadero administrador no tenía ningún icono. Sus intermediarios tenían un sello de la fundación con un 6. Era el único en la fundación que poseía tal cosa, un hecho que solo conocía una pequeña parte de la fundación. Tragó saliva cuando la señal de vídeo finalmente se conectó, mostrándole solo lo que pedía la aduana. Sonrió, intentando parecer seguro, intentando disimular sus dudas y preocupaciones. Inútil. No hay por qué tener miedo, director. Kear dejó caer la sonrisa, sus ojos ahora estaban deslúcidos mientras su boca formaba una línea recta y su rostro se aflojó cuando la voz espectral y distorsionada rompió su defensa y congeló su corazón. Señor, saludó, inclinando la cabeza. Director Kear, lo llamé personalmente para hacerle una pregunta muy precisa, que creo que usted tiene la capacidad de responder mejor. Estoy todo oídos. Ayer se produjo un incidente en el mar Egeo. Al parecer, apareció una masa de tierra desconocida. Kear frunció el ceño, esto ni siquiera era en su sector marítimo, aéreo o terrestre, ni siquiera en su sector continental. Este descubrimiento ha llegado a oídos del mando mediterráneo y del mando balcánico y ha causado un gran revuelo oculto, ¿sabes por qué? Lo ignoro, señor. Sin siquiera intentar desestabilizarlo, la pregunta del administrador sonó envenenada, como si escuchar demasiado fuera a matarte. Bueno, esta masa de tierra está al este de la isla de Samotracia, también llamada Samotracia. Si Kear no fuese mayor que la última guerra mundial, se le habría caído la mandíbula. Samotracia Oriental. ¿Será posible? Preguntó, con la mente dándole vueltas ante la enorme importancia del descubrimiento. Eso parece. Las islas y los enclaves parecen tener efectos en la tripulación y en los miembros desinformados de la fundación. Ya veo. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Precisamente por eso quería verte, quiero tu opinión sobre esta situación, ya te ocupaste de una relacionada con Samotracia Oriental. Ya veo, bueno, eso requiere mucha reflexión. Quizás tenga algunas ideas, dijo, llevándose el dedo a la boca. Era cierto, él era, según su humilde conocimiento, el único hombre que había lidiado con las consecuencias internas de SCP-1173, también conocida como la República Islámica de Samotracia Oriental, dentro de la fundación. La existencia de las islas era el principal punto de discordia entre ciertos miembros de la fundación.
Nadie estaba seguro de su existencia. Una parte afirmaba que sí y que el verdadero efecto anómalo era que hacía que la gente olvidara su existencia. La otra parte sostenía que Samotracia Oriental no existía y que la anomalía era algo que hacía creer a la gente su existencia. No todos lo sabían. Cerca del 20% de la fundación se encontraba en uno de esos bandos. Los demás lo desconocían. En los 80, la tensión entre ambos bandos alcanzó un punto crítico cuando el Consejo O5 se vio involucrado en el conflicto, dividido por igual sobre el asunto, con O5-1 y el administrador negándose a tomar partido. Kear había sido quien logró calmar la situación antes de que la fundación cayera en una guerra civil abierta como la de los años 20. Esto le había valido el excepcional y codiciado favor del administrador y la poderosa protección de la que disfrutaba. Supongo que esto prueba que esas islas existen, avanzó Kear. Sí, la teoría de la existencia es la verdadera. Kear asintió, su mirada vagando hacia las ventanas que mostraban un acantilado donde rompían olas frías. Siempre había creído que la anomalía no existía. Una comunidad, bajo el gobierno griego, formada por islas y un enclave vinculado a Turquía, que albergaba a un pueblo grecoparlante, la mayoría practicante del Islam sunita, una minoría chiita y el resto cristianos ortodoxos sirios, era algo realmente extraño, sobre todo considerando lo que habían sufrido los Balcanes durante la Primera Guerra Mundial y la región tras la Guerra de Independencia de Turquía. Considerando esto, los turcos deberían haber capturado Samotracia Oriental y la habrían integrado en la recién formada república. O al menos, la habrían disputado duramente con Grecia. Los efectos también son ciertos. Mientras uno no escuche la frase designada, no recordará nada sobre Samotracia Oriental. Mi ayudante solo pudo recordarlo porque lo grabó. Veo. Se le ocurrió una solución que estaba seguro agradaría al administrador. Este efecto es antinatural, está relacionado con los recuerdos. Empezó a continuar. Sabemos que la región está sumida en una guerra civil, muy violenta y, al parecer, prolongada. El campamento de la inexistencia requerirá más pruebas. Sí, claro. Tengo un candidato en mente. MTF Alpha 7, Grupo Gamma, propuso Kear, mirando fijamente a la cámara. A pesar de la distancia y la falta de imágenes, aún podía sentir los ojos del hombre sobre él, como si estuviera frente a él. Ya veo, ¿por qué? El señor Kamihou podría eliminar, sin error alguno, el efecto anómalo de SCP-1173, otorgando así una victoria clara a un bando y revelando la verdad. También podría cancelar el efecto anómalo que afecta a las islas y estaría muy dispuesto a ayudar debido al conflicto en curso. Debo recordarte que nuestra política con el mundo normal es evitar intervenir excepto si es la única opción para la supervivencia de la humanidad. Sí, por supuesto, señor, aquí es donde brillan los más inocentes y altruistas del gobierno de la India. La Fundación Benéfica Mana estaría más que dispuesta a brindar alivio y protección a la población civil, que estoy seguro está cansada y agobiada por los conflictos. Podríamos actuar como sus escoltas, mientras neutralizamos a SCP-1173, recopilando inteligencia sin intervención directa. Dejaríamos eso en manos del gobierno griego o de un organismo supranacional normal. Una solución válida. Lo pensaré y te informaré más tarde. Administrador intervino Kear antes de que el líder pudiera marcharse. ¿Sí? Esta vez, el tono del administrador dejó escapar un dejo de emoción, curiosidad, filtrándose a través de la voz inhumana. Se trata de la nueva asignación de 953, comenzó el director. ¿Y qué pasa con eso? No estoy seguro de que esté preparada para eso, sus motivos, con esto bastará. Tomo nota de su preocupación, pero le aseguro que 953 será beneficioso para la causa. Asumo toda la responsabilidad. Muy bien, concedió Reinhardt. Las palabras del administrador, a pesar de no tener emoción, le dejaron la impresión de 1000 dagas de hielo apuñalando su resolución. Estoy satisfecho tanto con su solución como con su trabajo en general como director. Continúe. Fue con esas palabras de despedida, a la vez tranquilizadoras y preocupantes, que Reinhardt Kear finalmente soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Al menos había complacido al jefe. Esperaba que algún contacto con la Fundación Benéfica Mana, también llamada La Caridad, pudiera ayudar a Touma. Eran los únicos en quienes se podía confiar plenamente en estos mundos anómalos. Eran los únicos con una orden de no atacar que casi siempre se respetaba. Quienes atacaban la caridad a menudo se enfrentaban a terribles consecuencias, a menos que estuviera justificado.
La organización benéfica no atacaba a nadie, y aunque a veces tenía que defenderse, recurriendo a los escasos contratistas militares privados con moral, seguía siendo una entidad pacífica y empática. Sin duda, un soplo de aire fresco en este mundo. A menudo había intentado impulsar una mayor cooperación entre la Fundación y la FCM. Eran muy tolerantes con las anomalías, a menudo intentaban protegerlas debido a su comportamiento humanitario y a menudo se enfrentaban con la COG y la SCPF. Afortunadamente, ambos a menudo desistieron de enfrentarse a la organización benéfica. Parecía que Alpha 7 tenía una nueva misión. Sin embargo, aún había tiempo para descansar, pues la misión no se ordenaría en al menos 4 o 5 días, tiempo para arreglar todo con la caridad y preparar un plan para lidiar con los lugareños. En cuanto a 953, solo podía esperar. Esperar que no les cayera encima. Touma Kamihou disfrutaba de una comida tranquila en la cafetería del sitio 17, un lugar bastante pintoresco donde los SCP y el personal comían y bebían juntos. Sin embargo, estaba solo en su mesa. Los SCP no parecían sentirse cómodos con él, y no tenía ganas de acercarse a los guardias de seguridad ni a los investigadores que tomaban sus refrigerios allí. Eso cambió pronto cuando alguien golpeó la mesa con un tablero y alguien se sentó a su lado. Miró y vio al sargento mayor Wanda, sentado en su pequeña y apartada mesa. Hola, ¿cómo estás? ¿No estás muy cansado? Se encogió de hombros. No, está bien, hay cosas peores en el mundo. Este lugar también es bastante bueno. Me gusta un poco, admitió. La comida es mejor, añadió con una risita. Ella respondió con una de las suyas, antes de hablar. Oye, miró a su alrededor. ¿Has oído hablar de lo que pasó en Samotracia? Susurró. ¿Samo qué? No se me da bien la geografía, admitió, intentando desesperadamente recordar algo llamado así. Un trozo de tierra cerca de Grecia, justo al norte del mar Egeo. También se llama Samotracia Oriental. Añadió. A pesar de la nueva información, no recordaba nada. No, Samotracia Oriental no era algo de lo que tuviera conocimiento. ¿Sabes? Esa isla está en guerra civil. No tengo ni idea. ¿Por qué me preguntas esto? Preguntó. Sus rasgos eran curiosos. Ah, ya sabes, solo quería ver si había algo parecido en tu mundo, estuve desplegada allí, explicó con una sonrisa incómoda. Aunque Touma dudaba que fuera toda la verdad, decidió ignorarla por ahora. Quizás había algo más profundo. ¿Era una palabra clave? ¿Pero para qué? Dudaba que pudiera discernir o descubrir la verdad. Tampoco quería enfrentarse a una figura ahora importante en su nueva y terrible vida en la fundación. El resto de la comida transcurrió en silencio, sin nada que realmente valiera la pena mencionar. Unas palabras sobre lo que podría ser su próxima misión. A decir verdad, Touma estaba más preocupado por SCP-953. La mujer zorro le había anunciado que había solicitado integrar una unidad de MTF. Si la asignaban a una, probablemente sería Alpha 7. No sabía si podría soportarlo y, francamente, prefería no saberlo. Cuando terminó la comida, se levantó de la mesa, quedando pronto atrapado entre 3 guardias de seguridad, decididos a no dejarle escapar ni extraviarse en el sitio. Ah. Señor Kamihou, si pudiera venir conmigo. La voz que lo llamaba, que ahora reconoció como la de Mishimoto, le hizo girar la cabeza hacia atrás mientras la pequeña científica se acercaba a él. Los guardias se detuvieron, y uno de ellos la interceptó, verificando su identidad, mientras los otros 2 les quitaron el seguro a sus armas. Pronto lo volvieron a poner cuando confirmaron su identidad y los 3 guardias les dejaron espacio para hablar, sin abandonar su papel de guardianes. Disculpa la brusquedad, dijo con una sonrisa dócil. ¿Podrías venir conmigo a mi oficina? Arqueando una ceja, asintió. Al menos le agradecía a Mishimoto por darle la ilusión de poder elegir. Sabía que si ella quería, podía llamarlo a su oficina y él no podía hacer nada al respecto. Aún así, era bastante amable de su parte. Él asintió y, sin más preámbulos que agradecerle, la siguió mientras ella lo guiaba hacia su oficina, con los 3 guardias vigilantes como las cabezas de Cerbero siguiéndolos. Al llegar frente a la oficina, los guardias lo dejaron entrar solo con ella. Sin embargo, como ella no miraba, le dieron un pequeño rectángulo de plástico gris con un botón plano. Entró en la oficina, con el rectángulo en el bolsillo y los 3 guardias tras la puerta. Mishimoto ya estaba a su lado del escritorio, y con un simple gesto lo invitó a sentarse frente a él, lo cual hizo, aún intentando comprender qué estaba pasando.
Te traje aquí para una pregunta muy sencilla, dijo, sacando un pequeño formulario de una pila de documentos, además de un lápiz. ¿Podrías decirme qué te hace pensar y sentir la siguiente frase? Sí. Él estuvo de acuerdo. ¿Fue esta frase anómala? Se llevó la mano a la cabeza, fingiendo rascarse el cuero cabelludo. Nunca se sabe. Bien. La frase dice así. ¿Has oído hablar de aquello de Samotracia? Se quedó paralizado un segundo. ¿Qué? ¿Qué le pasaba a Samotracia? ¿Había gente tan obsesionada con este lugar? No, definitivamente había algo más importante tras esa frase. No. Respondió con firmeza. Ya veo. Su cuerpo pareció relajarse y una pequeña sonrisa adornó sus rasgos. ¿Fue esa la respuesta correcta? Esperaba que sí. Eso es bueno, murmuró. ¿Eso fue todo? Preguntó vacilante. Oh sí, sí, por supuesto, puedes irte ahora si quieres. Vacilante se levantó, estaba a punto de salir de la habitación cuando soltó esas palabras. Me pregunto cuál es el problema con esa frase. Suspiró. Espera. Gritó medio Mishimoto. Se detuvo y se giró para mirarla. No esperaba la mirada de miedo en su rostro. ¿Alguien te preguntó lo mismo? Tal vez. Su respuesta, vacilante y meditada, solo le hacía ganar tiempo. No estaba seguro de lo que estaba en juego. No sabía qué le sucedería a Wanda si le decía a Mishimoto que el sargento ya le había preguntado eso. Mishimoto apoyó la nariz en las manos, con la mirada severa y entrecerrada. Touma, necesito que me digas quién te contó eso. Este asunto es extremadamente importante, dijo. Por favor, las consecuencias de tales implicaciones podrían herir a la gente, incluso a ti, exigió, con la mirada suavizada. Aún así, Touma dudaba. Aunque confiaba en Mishimoto, también confiaba en Wanda. Necesitaba saber más. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene de importante Samotracia? Preguntó. Samotracia es una isla, una simple isla. Pero Samotracia Oriental, esto es algo más, empezó, suspirando. No existe. ¿Cuál es el truco? No había forma de que fuera solo eso. Samotracia Oriental es un lugar que no existe, se sintió desconcertada cuando la puerta de su oficina se abrió, sin llamar ni exigir nada. El director del sitio, Kear, se asomó por la entrada con una sonrisa encantadora y serena. Touma, jovencito, hay algo que necesito discutir contigo. Y con el profesor Mishimoto también anunció, saltándose las formalidades habituales. Kamihou, ¿podrías esperar afuera, por favor? Obedeciendo la falsa pregunta, Touma salió de la oficina. Su acompañante parecía algo nervioso cuando la puerta se cerró de golpe. Permanecieron allí unos minutos, pero larguísimos, sin que la sala insonorizada dejara rastro alguno de la conversación en curso. Finalmente, el director Kear salió de la oficina con una sonrisa de satisfacción. Cerró la puerta, impidiendo que nadie viera cómo estaba Mishimoto. En cambio, rápidamente rodeó la espalda del joven SCP con el brazo y lo condujo, sin resistencia, por los pasillos del sitio 17. Mientras caminaban, el anciano comenzó a hablar de cosas sin importancia y sin relación, una charla tan pequeña que era inesperada de la figura tan importante y extrañamente imponente que era el director del sitio Reinhard Kear. Pero Touma sabía que esta conversación no iba en serio, que era una simple distracción, ideada por él o por otros para engañarlos y hacerles ver la insignificancia de su encuentro. Respondió con la misma moneda, aprovechándose de la falsa discusión del anciano, que trataba principalmente sobre una serie de meteduras de pata y errores que él o sus conocidos habían cometido. Parecía que ese tipo de cosas eran peligrosas en la fundación debido al potencial de esos errores, desde mancharse la bata hasta invocar una entidad incomprensible. Por suerte, nadie lo había hecho aún. Finalmente, Kear encontró una habitación adecuada para su negocio y pidió a los guardias que actuaran como centinelas antes de entrar con Touma. Allí, su cálida, pero ahora fuera de lugar, sonrisa no desapareció. En cambio, hizo una pregunta. Dime, ¿cuál es el error más grave? Touma se tomó un tiempo para recordar lo que le dijo Kear antes de responder. ¿El investigador que se llevó una planta carnívora a casa? Preguntó. Una interesante, pero no del todo. La verdadera metedura de pata no es la que yo te conté, sino la de Mishimoto y Carter. Touma solo pudo fruncir el ceño mientras Kear comenzó su explicación. Quería decírtelo más tarde, cuando todo estuviera resuelto, pero esos dos se precipitaron demasiado. Supongo. Empezó, suspirando.
Mira, tenemos una nueva misión para ti, probablemente en 4 días. Todavía tenemos que ocuparnos de muchas cosas. Pero esto no viene al caso. Carter y Mishimoto te preguntaron. ¿Has oído hablar de lo que pasó en Samotracia? ¿Verdad? No había necesidad de mentir, él ya lo sabía, esto era una formalidad. Sí, lo hicieron. Ah, siempre yendo a espaldas de los árbitros, gimió Kear. ¿Los árbitros? Ah, sí, la razón por la que te preguntaron eso es simple. Están involucrados en la fundación, su propio pequeño cisma, normalmente latente. Dijo como si presentara con orgullo un proyecto propio antes de suspirar. En realidad, toda esta situación es una tontería. Hace unos años, explicó mientras la mirada de Touma se volvía curiosa, hubo toda una disputa sobre la existencia de Samotracia Oriental. Ah, sí, el efecto de SCP-1173 es hacer creer a la gente que Samotracia Oriental existe o que no existe. Touma asintió lentamente, comenzando a comprender exactamente por qué le preguntaban eso. Al final, logramos calmar las tensiones y creamos los árbitros para asegurarnos de que no hubiera disputas entre las dos facciones. Les dijimos que dejaran de reclutar, pero al parecer, no nos hicieron caso. Vigilamos a Mishimoto y Carter, y al parecer, se alistaron. Supongo que te lo pidieron porque pensaron que no te afectaría y, por lo tanto, podrían determinar si Samotracia Oriental era real o no. Ya veo, pero ¿por qué es tan importante saber si existe o no? Bueno, eso significaría que algunos están infectados con una anomalía. Es preocupante y un golpe al orgullo estar bajo tal efecto. También significa que no se puede confiar en alguien infectado. ¿Quién sabe qué pasará por su cabeza al instante siguiente? Infundió desconfianza en la comunidad. Pensábamos que se había calmado y que solo unos pocos cientos de personas habían suspendido sus actividades, pero, como acaban de ver. De acuerdo. ¿Hay algo más peculiar en esta isla? Preguntó Touma. Un pequeño archipiélago y un enclave, en realidad. Corrigió. Hay una guerra civil que dura quién sabe cuánto tiempo. Al menos desde 2006. ¡Qué terrible! ¿No podemos hacer algo para ayudar? Preguntó Touma con seriedad. Debió ser peor si estuvieran aislados del mundo. Sí, es terrible. Incluso para los que escaparon, refugiados. Sí, están en una diáspora, principalmente en los Balcanes y los países estables de Oriente Medio. Mantienen un perfil muy bajo, ya que tienden a ser atacados por todos, incluso por trabajadores de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras y otros grupos de ayuda a los refugiados, le dijo Kear. En cuanto a ayudarlos, pues has dado en el clavo. Te vamos a necesitar, para ser sincero. Estoy seguro de que puedes contrarrestar el efecto de la 1173 y ayudarnos a controlar y calmar la situación allí. ¿Cuándo empezamos? Kear se rió entre dientes bajo la mirada firme e inquebrantable de Touma. Oh, no te preocupes, empezaremos a su debido tiempo, normalmente en 4 días. Este tipo de cosas hay que manejarlas con cuidado o lo arruinaremos todo. Lo despidió con un gesto. Aunque me alegra que estés tan ansioso, me habría dado pena arrastrarte a una zona de guerra. Si es para ayudar a la gente, siempre puedes llamarme, aseguró el joven. Eres demasiado bueno para tu propio bien. Aunque esta vez es diferente, a veces hay gente a la que no deberías ayudar, murmuró Kear. En fin, eso era todo lo que quería decir. No te preocupes, el profesor Mishimoto y el sargento Karer no serán sancionados. La charla que les di debería ser suficiente, anunció el mayor con una sonrisa mientras se levantaba. No sé por qué, pero parece peor, bromeó Touma, imitando a su interlocutor. Jaja, ¿quién sabe? Ah, ¿y Mishimoto te dijo si existía o no? Ella me dijo que no. ¿Alguna vez tocaste la cabeza de Mishimoto? Preguntó el director. No y creo y admitió, bastante curioso. Bueno, pero lo hiciste con Carter, ¿no? En el bosque polaco. Lo hice. Recordó cuando ella se lo pidió, mientras escuchaba esa música extraña. Bien. Eso significa que puedes cancelar el efecto que hace que uno olvide Samotracia o crea que no existe. Bien. Ahora, salvo que tengas algo importante que decirme, te permitiré volver a tu habitación. Dijo el administrador, dirigiéndose a la puerta. Touma se movió unos segundos y justo antes de que Kear pudiera irse, preguntó. Will 9, antes de detenerse. ¿Qué? Nada, nada. Me preguntaba si, bueno, el resto de Alpha 7 vendría con nosotros a Samotracia. Ah, sí, creo que sí. Aunque probablemente no sea el equipo Alpha. Quizás también Lambda 2.
Ya veo, gracias, adiós director. Puedes llamarme Reinhardt cuando estemos solos, dijo el hombre con una sonrisa. Adiós, que te mejores. Ya solo, Touma suspiró y también salió de la habitación, acompañado y guiado por su escolta de 3 personas. En ese momento, casi podía adivinar el camino por sí solo, reconociendo algunas de las pinturas y otras decoraciones que destacaban su ubicación. Dejándose caer en la cama, pensó en la misión. Guerra, Se había visto envuelto en una guerra, la Tercera Guerra Mundial, pero esta había durado solo unos días. Ya lo habían perturbado los violentos enfrentamientos entre la Academia y las fuerzas rusas, así como los numerosos informes y relatos de mercenarios que incendiaban aldeas y pequeños pueblos. Y eso sin hacer caso de la mente desquiciada de Fiamma y su maquiavelismo. Una guerra civil tan prolongada debió ser terrible y brutal. Para un lugar tan pequeño, más de 12 años de guerra eran extraños. Quizás, ambos bandos estaban en un punto muerto, bueno, él no era un experto militar. Dejó eso para los condecorados, estaba condecorado. Pensarlo le hizo sacar la medalla de su mesita de noche. Brillaba, reflejando su brillante color dorado en sus ojos. El casco de caballero le llamó especialmente la atención. Un caballero, no era de ese tipo de personas, pero le gustaba pensar que sus ideales y los suyos eran muy similares. Proteger y servir contra lo sobrenatural. Y tal vez la fundación no era tan mala para trabajar, si le permitía hacer esto, tener compañeros a su lado, un lugar al que regresar. No era su casa. Tenía otras personas, algunas que lo necesitaban, otras que él necesitaba. Pero quizás quedarse aquí por algún tiempo no sería tan malo, si pudiera ayudar a la gente. Misaka observó la electricidad danzar en su agarre. Miles de pequeños arcos de relámpagos danzaban a su alrededor, con un voltaje tan alto que podría matar a cualquier ser humano normal. Suspiró. Había otra Misaka Mikoto. Al parecer, esta había empeorado bastante, convirtiéndose en la matona de un sindicato criminal. Apretó el puño al recordar que, en este mundo, sus padres habían muerto. Claro, no fueron ellos quienes la engendraron, pero su muerte aún le dejaba un amargo sabor de boca. Incluso les habían dicho que Touma tenía un clon, fallecido sí, pero aún lo tenía. Sin embargo, estaba muerto. Al menos no habría confusión entre si era Touma o un clon ajeno a él. Lo bueno de todo el asunto del yo paralelo era que al menos podía prever cómo se vería dentro de unos años, algo que se vio un poco arruinado por su conocimiento de Misaka Worst. Bueno, su otro yo era 2 años mayor que Worst, pero no había tanta diferencia. Sonrió. Ella, si se permitía ese toque de narcisismo, no era tan mala. Quizás por fin podría atraer la atención de cierta persona desaparecida con algo más que descargas eléctricas. Sonrió levemente, y un ligero rubor se dibujó en su rostro primaveral. Bueno, ¿no te ves feliz?, comentó una voz. Casi se atragantó al oír el comentario monótono. Giró la cabeza y vio a Otinus flotando mientras reía levemente. El rubor en su mejilla, ahora aún más intenso, hizo que Misaka lanzara una mirada sombría a la pequeña diosa. Observó, todavía fascinada, que la deidad había crecido aún más, al doble de su tamaño anterior. Miró a su alrededor y vio a los miembros de su extraña expedición holgazaneando, absortos en sus actividades dentro del dormitorio. Sin embargo, faltaba alguien. «Dime, ¿dónde está Tsuchi-Mikado?», preguntó el Esper. La diosa misma miró a su alrededor, pero su mirada no encontró a la persona desaparecida. Sin embargo, antes de que pudiera formular una teoría, la puerta se abrió y de ella salió el espía rubio. Entrando con cuidado en la habitación, el joven no dijo ni una palabra mientras se sentaba en su litera, acostándose en ella mientras sacaba una revista. «Oh, supongo que esa fue la razón», comentó Misaka con sencillez. Por un momento, solo pudieron escuchar los sonidos de una página al ser pasada y el crepitar de la electricidad mientras una aburrida Misaka jugaba con su poder, dibujando pequeñas formas en el aire. «Dime», diosa Chibi llamó la atención de Otinus, molesta, ignorando su protesta. «¿Crees que tienes una doble?». El ser divino reflexionó sobre el pensamiento mientras sus ojos se perdían. «Supongo, pero probablemente esté muerta, en un infierno helado. O también se convirtió en una diosa mágica, aunque lo dudo», respondió la diosa nórdica. «¿Por qué? Preferiría saber si nos enfrentaremos a alguien como tú, o incluso si nos encontraremos con ella. Siendo sincero, preferiría que tu otro yo estuviera muerto», explicó sin rodeos el nivel 5. Una risa cristalina calmó la brutalidad de la respuesta. «Yo tampoco quisiera pelear conmigo misma», admitió Otinus.
Su conversación se interrumpió cuando uno de los Ice-Coats, el decorado, entró en su habitación, con un guardia arrastrando los pies a su lado. «Él quiere que lo sigas», murmuró el hombre, apenas audible. Por suerte para el pobre joven, el grupo ya había reunido lo que el silencioso soldado quería, cuyas maneras ya les resultaban familiares. Siguieron su formación hasta la oficina del Lerouge. Como de costumbre, el sonriente investigador de traje los esperaba, sentado en una cómoda silla de oficina. «Ah, damas y caballeros. Espero no molestarlos». Asintió satisfecho cuando negaron con la cabeza. «Magnífico. Como habrán adivinado, estoy aquí para proponerles una misión, o mejor dicho, una serie de...». Las dos últimas palabras provocaron que los saltadores de dimensión levantaran las cejas y mostraran expresión perpleja. «Parece que una secta espiritual, que posee personas y artefactos anómalos, nos está atacando». Les mostró una foto de su símbolo. Un pentagrama con el yin y el yang en el centro. Su nombre podría sorprenderles. Son el clan Tsuchimikado. Todas las miradas se fijaron en Tsuchimikado, quien se encogió de hombros. «No sé quién carajo es esa gente», respondió simplemente. «Mira, puede que haga un Youdou y esas mierdas, pero me importa un bledo si el tipo con el que tengo que pelear es la otra dimensión de un primo o algo así». Lerouge miró fijamente al joven espía, su mirada se adentró en las puertas del alma de Tsuchimikado antes de hablar. «Ya veo, confiaré en ti en este asunto». Imperceptiblemente, el hombro de Tsuchimikado se relajó y se hundió. «Volviendo al tema principal, le pediremos que capture a miembros de esta organización protegiendo algunos de nuestros activos. Esta misión podría durar varios días, por supuesto, y contará con nuestro apoyo logístico, incluyendo artículos básicos y equipo. Puede solicitar otras cosas, aunque no estamos obligados a concedérselas», anunció el investigador. «Permanecerá en Tokio hasta que capture al menos a 3 o 4 miembros del clan. Podría ser reasignado a Kioto o Yokohama». «¿Alguna pregunta?» «Sí», dijo Steel. «¿Cuáles son sus capacidades?» «Ah, sí, muy importante», comenzó su superior. «Parece que practican un Youdou y son capaces de invocar familiares de origamis y otros juegos tradicionales, creando un área que la gente común ignorará, además de otros hechizos comunes como escudos, lanzas de energía y cosas por el estilo», explicó. La mayoría asintió, ya lo esperaban, especialmente el campo de limpieza de personas. «¿Cuántos podemos esperar durante un ataque?», preguntó Kanzaki. «Suelen moverse en pequeños grupos de 2 a 10 como máximo. Siempre intentan mantener un perfil bajo». «Estás bastante bien informado», observó Tsuchimikado. «Ya luchamos contra ellos y observamos sus tácticas y estratagemas contra otros grupos». Lerouge se encogió de hombros. «¿Algo más?». No hubo respuesta y Lerouge los despidió, diciéndoles que se prepararan porque partirían en unas horas hacia Tokio. «Buena suerte», les deseó el hombre de traje al partir. «Sigue el problema con los refugiados. No sé qué pasó, pero mis chicos y chicas se pelearon con algunos sin motivo alguno». «¿Tienes idea de por qué?», preguntó alguien en español. Esperanza Gallagher no había hablado por un momento, sus cejas negras se estrecharon, haciendo girar un lápiz con una de sus manos. «Los atacaron». «¿Por qué?». La persona se encogió de hombros, levantando ligeramente la gran prenda verde que llevaba puesta. «Dijeron chorradas como que esos tipos no deberían existir. Hicieron una cita al aire». «Ya había oído hablar de un hecho tan inquietante, ¿de dónde salieron?», preguntó Esperanza. «No tengo ni idea», respondieron con sinceridad. Nadie quería preguntarles, y quienes se acercaron intentaron atacarlos, incluso otros refugiados. «No tengo ni idea de qué está pasando». Suspiraron, con los hombros hundidos. «Esto es más que preocupante. Esas personas están en grave peligro». «¿Cuál es su situación actual?». «Logré ponerlos en cuarentena y asegurarme de que recibieran sus artículos esenciales sin peligro», respondió el hombre de la túnica verde. «No quiero acercarme a ellos, no quiero infectarme con lo que sea que tengan. Quizás necesitemos un rompehechizos o algo así. Mientras estén bien cuidados, todo va bien. Pero no es sano ni higiénico que permanezcan así de aislados». «Parece que ya se acostumbraron», comentó la persona. «Esto es horrible. Gracias por informarme, pero ¿no es la biblioteca del errante más adecuada para eso?». «¿No tienen rompehechizos?», preguntó Esperanza. «La mayoría están ocupados, y los demás están desaparecidos, como siempre», suspiró la persona. «En serio, pueden ser poco fiables y demasiado despreocupados». «Muy bien. Veré qué puedo hacer. Mucha suerte, Ja».
Gracias, director general Gallagher, la organización benéfica es tan confiable y amable como siempre, agradeció la persona, quitándose la gorra negra y roja de la guarnición de un rostro irreconocible y borroso. El director general de la Oficina Continental Europea de la Fundación Benéfica Mana asintió mientras la persona se marchaba, su cuerpo derritiéndose en un pequeño charco antes de asumir la forma de un gato negro salvaje que saltó por la ventana. Esto fue ciertamente problemático. La mayor crisis que atravesaba la caridad europea era la crisis migratoria. Sus infraestructuras y recursos a menudo les impedían mostrar nada sobrenatural que ya desconocían, lo que dificultaba su ayuda. Trabajaron en conjeturas con otras ONG, a veces con el gobierno, cuando se sentían generosos, pero eso no alivió las dificultades ya que tuvieron que mantener en secreto sus habilidades anómalas. Sus únicos aliados verdaderos e inquebrantables eran las diversas ramas de la biblioteca del errante o la mano de la serpiente, que a menudo exhibían creencias humanitarias, de acuerdo con sus convicciones generales. Tener que encargarse de un grupo problemático como esos refugiados desconocidos era un verdadero fastidio y un peso en su conciencia. Ojalá pudieran descubrir por qué. Justo cuando sus pensamientos se calmaron, alguien llamó a su puerta. Sí. Entra. La puerta vacía de su oficina se abrió y dejó entrar a su secretaria. A esa gente le gustaría hablar contigo. Son de la fundación, murmuró la joven secretaria. Esperanza se tensó, buscando un cajón de su escritorio, que abrió, revelando una pistola. La puso en un plato pequeño justo debajo del escritorio, al alcance de la mano. Déjalos entrar. Después me tomaré un café largo, dijo. La secretaria abrió mucho los ojos al oír la segunda frase, pero asintió, dejando la puerta abierta antes de marcharse, dejando entrar a dos personas, un hombre y una mujer. Vestidos con elegantes uniformes de oficina azul océano, la saludaron. Director general Gallagher, dijo la mujer, avanzando hacia Esperanza, que se había levantado. Los dos se estrecharon la mano y Esperanza repitió la acción con el hombre, quien simplemente asintió. Ustedes. La voz del director general se fue apagando. Disculpen. Hendrikus de Jong y Marta Sorensen, del Departamento de Asuntos Externos de la Fundación SCP. Presentó Marta. Ya veo. ¿Qué tiene que ver la fundación con la caridad? Normalmente no estamos de acuerdo. Si bien nuestro método difiere, nuestro objetivo es esencialmente el mismo, dijo Marta. Pero no estamos aquí para hablar de ideología, sino por razones morales y materiales. Bueno, entonces cuéntalo, invitó Esperanza. ¿Qué sabes sobre Samotracia Oriental? Preguntó Hendrikus. ¿Oriental qué? Los dos emisarios de la fundación se miraron y se dieron un pequeño asentimiento. ¿Has oído hablar de aquello que pasó en Samotracia? Muy bien, dijo el director general. Después de una explicación detallada sobre los problemas de Samotracia Oriental, algunos de los cuales conocía pero había olvidado debido a los efectos anómalos de la isla, comenzó a comprender por qué la fundación estaba allí. Algo todavía me inquieta, empezó, apoyando la cabeza entre los dedos. ¿Por qué ahora? ¿No debería haberlo notado alguien hace tiempo? No tenemos ni idea, respondió Marta con franqueza. Nuestros equipos están investigando eso en relación con la tripulación que lo descubrió. Como habrás adivinado, estamos aquí para ofrecerte una labor humanitaria, bajo nuestra protección, mientras investigamos la isla. Tendré que confirmarlo con algunos miembros de mi dirección, pero supongo que podríamos, dijo Esperanza. Gracias por su respuesta. Espero que cooperemos y garanticemos la paz y la protección de esas personas, dijo Marta, levantándose. Que tengas un buen día, dijo Esperanza, estrechándoles la mano a ambos mientras salían. Unos segundos después de su partida, cuando ya no oyó sus pasos, llamó al observador. Sé que te quedaste aquí, Sal. Desde las ventanas regresó el gato negro salvaje, que se derritió antes de tomar nuevamente la forma de un humano de rostro borroso, con túnicas verdes y una gorra con forma de cuña. ¿Qué opinas? La persona se encogió de hombros. Informaré a mi sucursal y luego al bibliotecario jefe. No tenemos sucursales en Samotracia Oriental, ni siquiera en Samotracia propiamente dicha. Tenemos mucha gente en Grecia y algunos en Turquía, pero nuestras sucursales en Oriente Medio ya se centran en Rojava, Siria, Irak y Palestina. Lo plantearé en la próxima Asamblea General, explicó el miembro de la mano serpiente. Y con su política anti-intervencionista, su voz se fue apagando.
Sí, si no existe ninguna organización afín, ya sea normal o paranormal, ni se crea por sí misma, no intervendremos, salvo que las circunstancias exijan una intervención directa, precisó Za. Está bien, creo que trabajaremos con ellos, les informó, intentando evaluar su reacción con la mirada. Haz lo que quieras, no estamos aquí para guiarte ni gobernarte, también confiamos en ti. Esto podría incluso estar relacionado con nuestros misteriosos refugiados, así que rápate. Terminaron con un pulgar hacia arriba, antes de transformarse de nuevo en gato y escapar sin pedir nada más. A Esperanza se le escapó una risita mientras negaba con la cabeza ante la imagen. Esperaba que la mano de la serpiente o la biblioteca del errante la hubieran acompañado. La fundación era sin duda una protectora muy eficiente, pero a veces tendían a ser demasiado entusiastas e impredecibles con otras organizaciones. Al menos no eran esos cabrones de la coalición. Las colas se balancearon ligeramente mientras SCP-953 esperaba en una habitación distinta a su celda de contención. Estaba sola por ahora, pero sabía que no era por confianza. La habitación en la que se encontraba estaba vacía, tenía 4 cámaras y su única vía de escape era la puerta fuertemente cerrada. Estaba sentada en una sola mesa. Después de dicha puerta había todo un pasillo lleno de grandes perros y sabuesos, que a veces ladraban y gruñían, y su entrenamiento apenas les impedía comerse unos a otros pues el hambre hacía que sus fauces gotearan saliva. Se estremeció al imaginar al poderoso canino. Malditos fueran ellos y quien los hubiera creado. Suspiró al darse cuenta de cuánto tiempo le quedaba esperando. Se estaba convirtiendo más en un insulto que en cualquier otra cosa. Sin nada más que hacer, empezó a hacer ejercicio, apoyándose únicamente en un brazo, con la cabeza hacia el suelo y los pies en el aire, y empezó a hacer flexiones. También usó sus sentidos psiónicos, extendiéndolos como un radar, sintiendo la vida a su alrededor, en todo el sitio. Había algunos que brillaban intensamente, otros eran tenues, otros eran retorcidos, apenas almas. Su concentración se interrumpió cuando oyó una voz. Bueno, te ves en buena hierba. Al abrir los ojos, vio una figura frente a ella. Su brazo cedió, casi provocándola una vergonzosa caída, pero con un hábil movimiento en serie, logró recuperar el equilibrio y ponerse de pie. Los recibió con una leve sonrisa que disimuló su preocupación. A pesar de su radar, no lo había sentido venir, si confiaba en la voz, que sonaba masculina. Pero bien podría ser un modulador. Al observarlo, se dio cuenta de que probablemente no era normal. Vestía una combinación de equipo táctico moderno gris oscuro con placas de un material delgado y de aspecto algo resistente. Llevaba la cabeza cubierta por un casco negro integral sin abertura ni visera, que también cubría el cuello y el plexo mediante una gruesa gorguera. Siseó para sus adentros. Ese equipo estaba reservado para luchadores excepcionalmente buenos, a menudo con poderes psiónicos o sobrenaturales. No podía meterse con él en absoluto. Bueno, hola, hola. Saludó. ¿Cómo te llamo, guapo? Me costó más de lo habitual decirlo con ese tono empalagoso, sobre todo las últimas palabras. Una risa profunda y resonante fue su respuesta. Me llamo Cerberus. Soy tu compañero y líder, me especializo en poderes psiónicos. ¿Cerbero? No, 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 no. Por favor, no seas, también soy amo de perros, añadió. Ahí estaba, un amo de perros que resistía poderes psiónicos, era prácticamente un dedo índice hacia ella. Jaja. Pero aún quedaba la tercera opción, y aunque la odiaba por completo en ese momento, era la única. Oh, estoy segura de que puedes contarme más sobre ti, insistió, parpadeando. Bueno, llevo 3 años trabajando para la fundación, estoy soltero, comenzó. Una apertura. ¿Soltero? Eso me parece un desperdicio. Bueno, quizás no lo fue, pero bueno, ella solo quería terminar con esto. Para nada, no tengo ningún deseo de compañía, soy asexual. Despidió a su nuevo carcelero. Ah, ya veo, qué pintoresco. Esbozó una leve sonrisa. Espíritus, pensaron en todo. Esta ni siquiera fue una batalla cuesta arriba, fue una batalla unilateral, no, ni siquiera fue una batalla. Apenas después de la declaración de guerra, tuvo que rendirse como si fuera 1940. Maldita sea. Bueno, siempre podría estar atenta a cualquier escape, pero dudaba que ese hombre la dejara escapar. Su instinto le decía que él podría atraparla antes de que pudiera hacer nada, y dudaba que pudiera conspirar con alguien para escapar. No era justo. De cualquier manera, ella intentaría hacerlo lo mejor que pudiera.
Ahora que ya hemos superado las formalidades, ¿debería informarles sobre su nueva misión? Preguntó. Oh, sí, por supuesto. Ella respondió. Bien, bien. Nuestro objetivo es Anderson Robotics. ¿Sabes algo sobre ellos? Después de un segundo de reflexión, negó con la cabeza. Son una entidad corporativa que se dedica principalmente a robots, y a veces, androides. La mayoría de sus creaciones son sobrenaturales. Son una empresa mediana, pero generan grandes ingresos. Normalmente, los dejamos tranquilos si venden productos anómalos seguros a personas que ya conocen, o productos normales a la gente común, pero hay algo extraño. Un topo en su organización notó que faltaba mercancía al llegar. Lo reportó después de informarnos, y desde entonces perdimos contacto con él. El Kumio asintió, considerando esa información, de hecho era más que sospechosa. Como no sabemos quién compra esas mercancías, que parecen incluir un nuevo modelo de autómatas, tenemos que investigar. Supongo que ya empiezas a comprender tu papel, afirmó. Por supuesto. Infiltrarse en la cima, descubrir a su nuevo cliente potencial y luego actuar según lo exijan. Exactamente, aprobó, asintiendo. Ya veo por qué te asignaron este trabajo. ¿Cuándo salimos? Preguntó 953, frotando la uña de su índice con la del pulgar. Mañana prepárate, ordenó Cerberus. Está bien, y ¿habrá algún perro con nosotros? Bueno, al menos 2. Respondió con franqueza. No te preocupes, me obedecen sin dudarlo. Ella sonrió torpemente ante la respuesta de doble filo. Será un placer trabajar contigo y protegerte, añadió Cerberus al salir de la habitación. Ya sola, suspiró, antes de que su rostro se tornara huraño, le crecieran pequeños colmillos, el pelo de la cola y las orejas se le erizara, sus ojos se tiñeran de rojo sangre y volcara la mesa. O mejor dicho, le habría gustado hacerlo, pero con las cámaras, logró mantener una compostura tranquila, casi femenina. Eso fue hasta que se dio cuenta de que seguía en una habitación muy segura, con perros vigilando la única salida. Con un ojo tembloroso y las orejas hacia atrás, apretadas contra el cráneo, tuvo que recurrir a pedir a los agentes de la fundación que vinieran a recogerla. Aunque lo hicieron rápidamente, ella entendió el mensaje. Espíritus, ella también tenía suerte de que, a diferencia de los zorros normales, pudiera reprimir sus emociones. Ellos tenían suerte de que, a diferencia de los zorros normales, ella tuviera la inteligencia suficiente para no desgarrarles la garganta en ese preciso instante. Ahmed Irini se estremeció cuando el rugido victorioso, coreado por docenas de hombres a su lado, le rasgó la oreja derecha, la única que le funcionaba. Observó, con los ojos desprovistos de orgullo y emoción, cómo se arriaba la bandera de la República Islámica de Samotracia Oriental, seguida del izamiento de la bandera del gobierno leal provisional de las islas de Samotracia Oriental. La bandera del IRES era la helénica, con una media luna verde sobre la cruz y estrellas en cada esquina. Por su parte, la del PLG estaba formada por 3 franjas verticales. La superior, a medio camino entre el amarillo Pantone y el amarillo Monselle, la central era azul claro y la inferior, verde claro. En la esquina superior izquierda había una pequeña cruz blanca que no sobrepasaba la franja amarilla en altura ni un cuarto de la bandera en ancho. A pesar de no compartir tanto disfrute como sus camaradas, empezó a cantar el himno del gobierno provisional. No cambió respecto al de los IRES, salvo por una letra más leal. Suspiró al terminar el himno y se separó del grupo principal, trepando por una formación rocosa cercana. Allí, dominando al puñado de soldados que vitoreaban, miró por encima de la colina en la que se encontraban. Menos mal que no podía oler si había olfato de sangre o no. Aún no se había acostumbrado al olor a cordita, malditas armas de la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, no se desprendían. Colgándose su arma antigua a la espalda, buscó su paquete de cigarrillos. Solo quedaba uno. Bueno, dudaba que alguno de los cadáveres tuviera alguno. ¿No podrían al menos fumar, dejar algo para los chicos como él? Vaya, ¿cuándo iba a intervenir el gobierno griego? Samotracia Oriental podía ser una entidad autónoma, una república federal, como la llamaban. Pero aún así tenían que intervenir. Técnicamente, deberían recibir protección o asistencia del ejército griego para derrocar un régimen que violaba la constitución y al rey. Bueno, quizá dudaron en ayudar al PLG, pero bueno. Cerró los ojos y suspira. Cuando los abrió, miró su paquete de cigarrillos, estaba lleno. Era tal como lo recordaba GL, siempre tan ruidoso, siempre tan abarrotado, lleno de conversaciones agresivas o amistosas, invectivas, acusaciones, proposiciones y discursos.
Este era el Congreso General de la Mano de la Serpiente. Aquí se reunían todos los miembros oficiales de la Mano de la Serpiente. Era un gran hemiciclo, con capacidad para más de 10.000 hombres, mujeres y otros en una gran y ruidosa conferencia. El podio, punto de convergencia de la sala, estaba ocupado por un miembro de la rama española barcelonesa. Esto logró silenciar a la asamblea, que centró su atención en el orador. Habló sobre Samotracia Oriental, algo que generó o bien una buena acogida, o bien sentimientos confusos, o bien gritos de oposición. Finalmente, lograron llegar al fondo del asunto y, tras una buena hora de debates, se decidió que la decisión se informaría en la sesión de mañana. Esto era lo que GL odiaba y amaba del Congreso. Para votar sobre un tema, la moción necesitaba al menos el 80% de los votos para aprobarse. A veces, incluso el 99%, prácticamente un consenso total. Y LS, el líder, no tenía poder en esas sesiones. Actuaba como portavoz y maestro de ceremonias, pero nada más. Otra persona subió al podio. Era una adolescente que vestía un abrigo largo blanco de cuello alto. El abrigo tenía kanjis que él no podía leer, pero a pesar de ello comprendió el significado de algunos ideogramas. Caos, solidaridad y fuerza. Se dio cuenta, cuando empezó a hablar, de que tenía la boca cubierta por una mascarilla quirúrgica decorada con colmillos, mientras sostenía una katana de madera al hombro. Ad del capítulo de Tokio. Anunció LS, amplificado por altavoces. Hola a todos, comenzó Ad. Estoy aquí porque se está desarrollando un problema en casa. Hay un clan local de taumaturgos que lucha contra la fundación, los Tsuchimikados. No voy a seguir quejándome sin parar. Propongo que los ayudemos y expulsemos a la fundación de Japón, o al menos de Kioto y Tokio, donde los Tsuchimikados son más activos. Y aquí estuvieron para otra hora de debates. Y... despierta. Oye. Despierta de una puta vez. GL finalmente abrió los ojos, antes de frotarlos. Oh, me quedé dormido. Se encontró con el rostro exasperado, aunque oculto, de Kilobytes. Por supuesto que sí. Levántate, se acabó la sesión. Gracias por despertarme, niña. De nada. Ah, también nos llamó LS, le informó. Se levantó y siguió a su amiga íntima, que caminaba por las filas casi vacías de asientos que componían la asamblea. Al llegar a un cristal cercano, le puso las manos en el hombro mientras ella lo tocaba. Pronto, un destello verde les cegó la vista, y cuando abrieron los ojos, estaban frente a la bibliotecaria jefa. Buenos días a los dos. ¿Cómo están? Saludó LS. Bien. Respondieron ambos. ¿Querías algo, LS? Preguntó Kilobytes. Claro. Claro. Siéntense. Los invitó, chasqueando los dedos y formando 3 sillones grandes y mullidos. Supongo que después de ver los resultados de las votaciones ya tienen una idea de lo que les voy a preguntar. ¿Sí? Respondió GL mientras Kilobytes gruñía. LS solo se rió de su reacción. Normalmente eres más serio que eso. Intenta prestar atención. Lo siento, no volverá a pasar, prometió. Siempre tan rígido. En fin, volvamos a lo importante. Golpeó el suelo con su bastón. Seré breve, el tiempo apremia. Un segundo después de deletrear esas palabras, apareció un gran holograma que mostraba un pentagrama con un yin y un yang dentro. Hay que ayudar al clan Tsuchimikado a toda costa. Debemos expulsar a la fundación de Japón. Destruir su puesto de mando en Tokio y Kioto, así como hostigar o asaltar sus instalaciones, los ahuyentará durante un buen tiempo. GL asintió. Era evidente que Japón era un lugar importante, aunque desconocía el motivo. Sin embargo, Kilobytes, que había seguido atentamente las votaciones, protestó. Pero el Congreso votó para resolver el asunto mañana. LS asintió lentamente. De hecho, normalmente respeto la decisión del Congreso, pero esta vez es demasiado importante como para dejarla pasar, explicó. El Congreso votó con un 55% a favor de la intervención. Democráticamente, se prefiere el intervencionismo, y tomaré las medidas que deba tomar. Hay demasiado en juego como para abandonar algo. No me gusta, pero a veces debo ser pragmática. Después de una pequeña pausa, Kilobytes habló. Entiendo. Genial. Los quiero a ambos en Tokio mañana. Se reunirán con los emisarios de los Tsuchimikado y luego deberán eliminar a cualquier empleado directo de la fundación por todos los medios. Pueden ignorar a las empresas fachada por ahora. ¿Qué pasa con mi capítulo en Los Ángeles? ¿Soy el único miembro incorporado?, preguntó Kilobytes. ¿Los demás están ocupados en otros lugares o se han ido?
Estoy pensando en incorporar a uno de tus colegas, admitió LS. Y, en fin, Los Ángeles se ha calmado. Sin el Imagine Breaker, todo sigue igual. Ya se encargarán. ¿Algo más? Los dos agentes de la mano de la serpiente se miraron antes de negar con la cabeza. Bien, dijo LS. Ahora, te dejo que prepares tus cosas. Cuando termines, regresa aquí. Habrá un portal listo para llevarte a tu nuevo cuartel general en Tokio. Ah. Una última cosa antes de irte. Esta operación no es oficial. No esperes apoyo de los capítulos japoneses, a menos que se vote, lo cual dudo que suceda. Puede que te ayuden si estás muy involucrado, pero eso no les vendría bien en el próximo congreso. Aún así, jefa de bibliotecas, corrigió Kilobytes cuando la jefa de bibliotecas la miró con desaprobación. ¿No se suponía que debíamos mejorar nuestra relación con la fundación, en vista del Frente Unido? Como dije, esto no es oficial. Cuento con que no los atraparán y obligarán a las secciones japonesas a intervenir. No deben sospechar que los estamos ayudando. Por eso solo los envío a ustedes dos, no a toda una fuerza expedicionaria. Japón es demasiado importante como para renunciar a él. Los dos agentes se miraron antes de que GL hiciera otra pregunta. ¿Qué es tan importante en Japón? Sé que es un país geopolíticamente importante y todo eso, pero, el líder vestido tardó un poco antes de responder. Desde un punto de vista puramente ideológico, expulsar a la fundación de cualquier parte es crucial. Desde un punto de vista estratégico, nos conviene aliarnos con los Tsuchimikado. Si bien toleran nuestra presencia, también distraerá a la fundación de otras cosas. Desde un punto de vista taumatúrgico, hay algo en Japón, algo que debe mantenerse a toda costa. Si expulsamos a la fundación, la aseguraremos, explicó. Si no hay nada más, pueden irse. Tras aceptar su explicación, los dos agentes se marcharon, tocando un cristal en un pedestal, desapareciendo en un destello de luz púrpura. LS permaneció en la habitación unos instantes, haciendo girar su bastón en el aire sin tocarlo. Había dos cosas importantes en Japón. Él conocía la primera, pero la segunda seguía siendo un misterio incluso para ella. Esperaba que descubrieran cuál era. 3 días después. Abe Azawara se quejó de la gente maleducada mientras entraba al edificio en el que trabajaba. Era temprano por la mañana, y aunque su trabajo no era el típico trabajo de oficinista que tenían muchos de sus compatriotas, seguía la ética que ello implicaba. Aunque su trabajo no era regular, seguía siendo un trabajo de oficina. Con algunas características importantes, sin duda, pero era un burócrata, y punto. Después de mucho trabajo aburrido, que consistía principalmente en rellenar formularios inusuales y otros papeles, se tomó un descanso. Pero primero, iría a la sala de servidores para ver a su único amigo, el informático. Alguien que salía de un ascensor con un portátil lo empujó al entrar. Refunfuñó al ver pasar a la persona, con una breve disculpa en los labios. Frunció el ceño. No recordaba a esa persona. Miró al grosero desconocido, pero ya se había perdido de vista. Suspirando, tomó el ascensor hacia la sala de informática y servidores. Cuando Abe llegó, notó que su amigo no estaba y suspiró. La laptop del informático ni siquiera estaba enfermo. Ah, no, el cable de alimentación seguía ahí, solo que se lo habían llevado. Por pura curiosidad, se dirigió a los servidores. Quizás sí estaba allí. Caminando entre los pasillos de tecnología, notó dos cosas en el rincón más remoto de la sala. Se quedó paralizado al ver la sangre corriendo por el rostro de su amigo. Gritó al ver lo que había junto a ella. Un cubo bastante grande sobre el que descansaba un pequeño rectángulo de metal con una luz roja. No tuvo tiempo de hacer nada ya que los edificios enteros comenzaron a explotar, múltiples cuadrados de plástico envolvieron los pisos en llamas, destruyendo todo. Al otro lado de la ciudad, un motociclista se acercó a un coche parado en un semáforo en rojo y golpeó la ventanilla. Al abrirla, el conductor estaba a punto de preguntar qué pasaba. Se oyó una fuerte detonación y el motociclista aceleró sin decir palabra. El coche no se movió ni un centímetro después. El traslado del aeropuerto de Atenas al puerto se vio dificultado por una gran protesta espontánea. El olor a gas lacrimógeno llegó al todoterreno que transportaba a Touma y al equipo Gamma mientras recorría la ciudad. Sin embargo, lograron llegar al Pireo, donde la policía antidisturbios los había perseguido por los pelos, alrededor de las 9 de la tarde. Después, tomaron un barco hasta la base militar naval de Salamina. Salamina albergaba la numerosa armada griega, compuesta por aproximadamente un centenar de barcos.
Al entrar en el perímetro asegurado, eran escoltados por una fragata y, al llegar a tierra, por un destacamento de soldados e infantería de marina. Los llevaron a un extremo bastante apartado del puerto, donde atracaban un destructor, una lancha lanzamisiles y un buque de desembarco logístico. Todas las embarcaciones estaban tripuladas por marineros de la Fundación. El destructor había sido adaptado para transportar a las fuerzas de tarea móvil Alfa, 9 y Lambda, 2, así como al mando de la tercera fuerza de tarea móvil que las acompañaba. La fuerza de tarea móvil ETA, 7 boinas negras era una fuerza de tarea de 30 soldados provenientes de los boinas azules y otras fuerzas militares de mantenimiento de la paz. También contaban con un grupo de expertos en relaciones civiles. El barco de desembarco había sido requisado para poder atracar en una playa vacía y establecer allí una base. No querían atracar en un puerto porque, en primer lugar, nadie podía predecir la reacción de Samotracia Oriental, preferían evitar un enfrentamiento directo, y en segundo lugar, porque desembarcar en un puerto podría indicar una alianza o preferencia por uno u otro bando. Esto era lo que más deseaban evitar. Preferían parecer una misión neutral y, así, poder llevar a cabo su misión con la mayor cantidad de personal posible. Transportaba la mayor parte del material necesario para la ayuda humanitaria, así como para los médicos, asistentes sociales y otros voluntarios que acudían. La fundación y la organización benéfica habían anunciado que no pretendían hacer ganar o perder a nadie, y que eso lo decidiría el gobierno griego o la política internacional normal. Finalmente, el barco misilero estaba allí simplemente para, como su nombre lo sugiere, lanzar misiles balísticos de corto alcance, en caso de que hubiera algo demasiado peligroso como para dejarlo solo o para que lo manejara una simple infantería. También había otro barco, un pequeño buque de patrulla costera tripulado por marineros que desconocían la existencia de Samotracia Oriental. Recibieron la orden de seguir a los buques y estaban allí para proporcionar a los investigadores un sujeto de prueba sobre el funcionamiento de la anomalía Samotracia. Todo estaba listo, y apenas 15 minutos después estaban a bordo del destructor, rumbo a Samotracia Oriental. La proa de los 3 barcos cortaba las olas como un tridente. Touma estaba en el puente del destructor, admirando las mareas del Egeo iluminadas por la luna. Hacía bastante frío allí, y el viento no ayudaba a calentar el aire. Mientras se acercaba a la proa, se dio cuenta de que no había mucha gente en el puente. Después de todo, hacían falta pocos marineros. Sin embargo, al timón vio una figura apoyada en el borde del barco. Al reconocerla, se acercó a la rubia ondulante recogida en una coleta, y entonces se dio cuenta de que simplemente vestía una camiseta blanca y vaqueros. Se bajó la cremallera de la chaqueta. «Hola», llamó Touma. La mujer, SCP-105 Iris, se giró para mirarlo. Sus llamativos ojos azul y hielo carecían de calidez y su boca estaba curvada hacia abajo. Pareció levantarse ligeramente al verlo, al menos para parecer amable, pero su rostro permaneció frío. Kamihou saludó. «¿Querías algo?» «Tienes razón a medias». Rió entre dientes. «Toma esto. Hace frío aquí». Le entregó su chaqueta. Ella lo miró con los ojos ligeramente entrecerrados y abiertos. Se estremeció. Su mano se extendió lentamente hacia el objeto antes de arrebatárselo de su agarre, que estaba muy suelto. Al ponérselo, le dedicó una leve sonrisa. «Gracias». «De nada», respondió simplemente, y se alejó. «Espera», llamó Iris. «¿No querías nada?» Touma simplemente se detuvo y se giró con una mirada interrogativa. «No». «¿Qué quieres decir?» Iris se quedó boquiabierta antes de llevarse la mano a la cara y suspirar. «Lo siento, es que, bueno», su voz se fue apagando. «¿Eso?», preguntó. Ella suspiró y sus ojos se sintieron atraídos por las estrellas. «Bueno, cuando la gente habla conmigo siempre es para un experimento, una misión, un chequeo para usar mi poder». «Ah, ya veo», respondió él, apartando la mirada de ella. Hubo una pausa en la conversación, que apenas merecía llamarse así. Los dos se quedaron allí, arrastrándose, sin saber si debían seguir hablando o irse. Entonces empezó, en un serio intento de reavivar la discusión: «¿Qué opinas de esta misión?» Se encogió de hombros. «Bueno, mientras sea para ayudar a la gente, me parece bien», respondió. «Veo». Pasó un ángel. «¿Y tú qué?», preguntó, también esforzándose. «Bueno, supongo que como es humanitario, no me molesta». «Bueno, eso es algo que tenemos en común». Rió débilmente. Soltó uno propio, pero pronto se detuvo. Suspiró. «Aún así, suena bastante bien», atrajo la atención de Touma.
Algo que hace que la gente te olvide, murmuró. ¿Qué? No es que su situación les beneficie. Pero a veces, simplemente desearía que la fundación me dejara vivir solo. Explicación 105. Veo. ¿Disfrutas trabajando con ellos? Preguntó. No dijo nada durante unos instantes, pensando en el tema. Disfrutar es una palabra demasiado grande, pero cuando veo lo que hice con ellos, no lo odio. ¿Y tú? Ella también se tomó su tiempo antes de responder, sus ojos se perdieron en sí mismos. ¿Qué puedo decir? ¿Tengo opción? Nunca la tuve desde que me llevaron. No me puede gustar, porque es forzado. Eso tiene más sentido que mi respuesta, comentó. No, no, lo tuyo es comprensible. Intervino. De verdad, me parece bastante honorable. ¿De verdad quieres ayudar a la gente? Yo puedo ayudar a la gente, pero, Dios, solo quiero una vida normal. Bueno, nadie puede culparte. A veces desearía poder evitar todos estos problemas, creo que todos lo hacemos. Ella rió silenciosamente. ¿Sabes? En realidad es bueno tener otro, su voz se fue apagando, vacilante. Anomalía, añadió sin rodeos. Ella asintió. Sí, otra anomalía con la que hablar. Bueno, ya hablé con dos, pero uno era un berserker que nunca olvidaré, y no en el buen sentido. El otro es un tipo misterioso que me pone los pelos de punta. Entiendo lo que quieres decir. Se rió entre dientes, pensando en 953 y en otros encuentros desafortunados y molestos. ¿Cuántos años llevas en la fundación? Preguntó con indiferencia. Pero, lo siento, entiendo sí. Intentó disculparse, pero ella lo interrumpió. No te preocupes. Llevo en la fundación desde que tenía 12 años. ¿Sabes? Me pregunto si alguna vez me dejarán ir. Suspiró. ¿Cómo ves tu futuro con ellos? Fue su turno de perder la mirada en la brillante miríada de cosas de arriba. No tengo ni idea. Habló finalmente. Nunca lo había pensado, admitió. ¿Puedo hacerte una pregunta? Disparar. ¿Qué opinas de Kear? Preguntó. Si bien confiaba en él más que en la mayoría de los miembros de la fundación, sus métodos le resultaban extraños, incluso engañosos, demasiado alejados de lo que había empezado a considerar la norma en la fundación. Quería el punto de vista de alguien, en su misma situación, que probablemente conocía a Kear y sus métodos desde hacía mucho tiempo. Me desagrada menos, incluso puede que me caiga un poco bien, reveló. Lleva 3 años dirigiendo el sitio, 17. Antes de que llegara, debo admitir que era mucho más deprimente, mucho más aburrido y soso. Y la comida era horrible. Rió discretamente. Ahora tenemos más libertad, buena comida y más actividades, y lo más importante, los guardias son mucho más amables. De verdad nos consideran humanos. Incluso los que eran unos imbéciles han cambiado. Para la mayoría. Entonces, ¿realmente se preocupa por nosotros, los SCP? Quizás, nunca se sabe, puede que sea una serpiente de 2 caras, o de 3, o una hidra. Pero también podría ser compasivo. Por ahora, confío en él más que en nadie. Touma asintió. En general, parecía que Kear se dedicaba a crear un ambiente más favorable para los SCP y a liberalizar el sistema de la fundación. Un enfoque diferente, más idealista y humanista del mundo anómalo. O tal vez estaba jugando un juego complejo, ambiguo y a largo plazo. Iris suspiró y comenzó a alejarse unos pasos. Llegaremos en 7 horas, mejor dormimos un poco. Bostezó. Tienes razón. Buenas noches. Le dijo. Gracias a ti también. Se dirigió a las escaleras que conducían a la vivienda. Él la siguió enseguida y, tras desmoronarse en la cama, apenas durmió unas horas, pues el fuerte oleaje lo mantenía despierto. Compartía su camarote con Wanda, Mujino y otros 3 miembros del equipo Gamma. Jenner, Kenzie y Campbell. Y, allá arriba, pronto llegaremos. Rugió una voz desconocida. Vístete y sube al puente cuanto antes. Por suerte, o por desgracia, Touma ya estaba despierto, y pronto se levantó, vistiendo rápidamente con la ropa proporcionada por la fundación. Pantalones, una camisa blanca, gafas de sol y una gorra azul de la ONU, que sujetó a su cinturón. Aunque le daba vergüenza cambiarse en el mismo sitio que otros soldados, algunas de ellas mujeres, lo hizo sin quejarse. Parecían estar acostumbrados a esas cosas. Para no pasar vergüenza, cerró la boca. Aún era de noche. Se vistieron rápidamente y pronto abandonaron sus camarotes, dirigiéndose al puente del destructor.
Aún era de noche, y no podía apreciar la vista de las islas Samotracias, su objetivo cuando los marineros los condujeron al puente, donde se celebraba una reunión de emergencia. Allí estaban todos los oficiales superiores de las expediciones, militares, científicos y humanitarios. Ah, Kamihou, por fin estás aquí, te vamos a necesitar, anunció Briggs al entrar en la habitación. La mayoría de los adultos tenían bolsas oscuras bajo los ojos y el pelo alborotado. ¿Cuál es el problema?, preguntó. Bueno, no podemos ir a Samotracia Oriental, anunció el capitán del barco, Ajax Ducas. ¿Qué quieres decir? ¿Cancelaremos la misión? No, no, intervino Light. Simplemente no podemos llegar a las islas. Parece físicamente imposible. Todavía no tengo ni idea de qué estás hablando, admitió el joven SCP. Siempre me parece que el cálculo del rumbo es erróneo, empezó Ajax. No concibo ir hacia nuestro destino en este momento. Además, deberíamos poder ver Samotracia Oriental, pero, miró hacia el horizonte. No hay nada. Solo la costa turca. Las cejas de Touma se fruncieron. ¿Qué? Veo claramente unas islas, protestó, mostrando las islas dormidas con un gesto brusco. Este simple comentario causó un alboroto. Algunos comenzaron a criticarlo a gritos, diciendo que estaba loco. Otros comenzaron a gritarse, acusándose mutuamente de estar afectados por algo, mientras que otros, los científicos y el capitán, se mantuvieron en silencio o intentaron calmar a sus compañeros. ¿Ves? Te dije que era un simple efecto anómalo. Rugió una voz, la del Dr. Clef, quien estaba apoyado en un rincón apartado del puente, silenciando a todos. El hombre del sombrero suspiró, murmurando lo que probablemente era un insulto en voz baja antes de hablar. Kamihou. Le gritó al joven. Solo tócales la cabeza y cancela lo que les afecte. Volviendo la cabeza hacia luz y brillante, sus verdaderos superiores, esperó sus órdenes. Ellos aprobaron, asintiendo, y él comenzó a obrar su magia, o mejor dicho, su borrador. Sin perder tiempo, comenzó a tocar las cabezas de todos, y pronto pudieron ver las islas. Sin embargo, cuando se trató de Briggs y Clef, ambos se negaron. Cuando le preguntaron por qué, Briggs ignoró la pregunta. Mientras tanto, Clef respondió que no lo necesitaba. Light comenzó a susurrarle algo al oído a Briggs. Mientras ella hablaba, él asintió lentamente y finalmente suspiró. Kamihou, ven conmigo, indicó Briggs. Siguió al hombre mientras este se dirigía a las cabañas, acompañado por Light. Al llegar a la habitación temporal ocupada por el extraño científico, Touma notó un extraño y largo contenedor apoyado en una de las paredes. ¿Qué es eso? Materiales, respondió Briggs con sencillez. Sofía, por favor. Kamihou, cierra los ojos. Touma obedeció y Light asintió. Luego, se acercó a Briggs y le quitó el collar. El gran rubí incrustado brilló con fuerza y el cuerpo de Briggs cayó como una marioneta, sostenido únicamente por Light. Kamihou, ven aquí, le dijo al niño ciego. Con pasos cortos y vacilantes, llegó hasta Briggs y, guiado por la mano de Light, le tocó la cabeza. Rápidamente, ella le retiró el apéndice y le volvió a colocar el collar de piedra incrustada. Briggs abrió los ojos bruscamente, tragando aire como si se hubiera ahogado. Se sobresaltó un instante antes de exhalar y ponerse de pie. Gracias, Sofía. Kamihou, tú también, ya puedes abrir los ojos. Haciendo lo que le dijeron, el joven no pudo evitar preguntar qué tenía en la lengua desde que Briggs le dijo que lo siguiera. ¿De qué se trataba eso? Nada, no te preocupes, dijo Briggs con una sonrisa entre educada y exigente. Ven, ahora te las vas a hacer todas. ¿Todos? Su voz se fue apagando, suspirando. Todos. Afirmó el científico. Y, una hora después, Touma terminó de usar su Imagine Breaker con todos los miembros de las expediciones, utilizando pequeñas lanchas motoras para ir de un barco a otro. Finalmente, fue convocado de vuelta al puente, donde se desarrollaba una conversación. Juro que podía verlos. Justo como los veo ahora mismo, dijo Ajax. Briggs y Light se sentaron frente a él, en una de las consolas situadas sobre la novia. Pero no había nada que cancelara ninguno de los efectos anómalos, señaló Briggs. No lo sé, quizás no siempre funcione. Quizás, la frase se apagó en Ajax. Ya veremos. Vamos a desembarcar en la isla principal ahora, envía a tus marines a las otras islas para reconocimiento, dijo Briggs. Ah, Kamihou, ven, vamos al enclave principal. Sin más dilación, el hombre lo arrastró hacia una de las lanchas. Sin embargo, había algo que Touma no podía evitar preguntarse.
Si la mayor parte del continente está conectada con Turquía, ¿por qué no fuimos allí simplemente por tierra? Preguntó. ¿No habría sido más rápido, más eficiente y menos costoso? Bueno, antes había un largo corredor terrestre, pero al parecer desapareció, suspiró Bright. Probablemente era demasiado arriesgado para quien quiera que transformara esas islas mantener una conexión sólida con el continente. Al final saldremos de esto, no te preocupes, aseguró el investigador principal. Eso espero. Dijo Touma. Al amanecer, el resto del equipo Gamma, excepto Mishimoto, Bright y Light, que permanecieron en el destructor, pronto se embarcaron en una lancha neumática semirrígida rumbo a la isla principal de Samotracia Oriental. El barco se abalanzó para ayudarlos a acercarse a la isla. La mayoría de las islas circundantes estaban deshabitadas o tenían algunas casas, principalmente pequeñas chozas. Bien, todos, solo estamos aquí para asegurarnos de que la zona de aterrizaje sea segura para la caridad. Mantengan la calma y estén atentos a cualquier peligro. No disparen. Repito, no disparen a menos que yo se lo ordene. Si están bajo fuego enemigo, pidan primero el dron. Tenemos uno en el aire. Debería ser suficiente para hacerlos huir si hay algún problema. Ordenó Wanda al equipo Gamma. Todos respondieron con un fuerte sí, señora. Ah, y Kamihou. Lo llamó. Toma eso y abróchatelo. Le lanzó un casco, antes de pasarle un chaleco antibalas. Ponte eso, estamos en una posible zona de guerra. Ah, y eso también. Nunca se sabe. Le entregó una pistola. Asintió mientras se colocaba las dos nuevas piezas del uniforme y deslizaba la pistola en el compartimento designado de su chaleco táctico. No se había dado cuenta, pero todos llevaban equipo pesado verde y marrón, con un chaleco táctico antibalas completo, un casco grueso y una visera negra fija. Oye, ¿no debería ser de color azul? ¿Como mi gorra? Preguntó. Si su gorra era azul claro era para señalar que era parte de una misión humanitaria, normalmente para alejar a posibles tiradores ya que estaba prohibido matar a esas personas. Si fuera francotiradora, probablemente dispararía primero al tipo con otro casco, explicó Wanda. Bueno, después al líder, si logro identificarlo. Oh. Pronto llegaron a la isla, anclaron y desembarcaron a pocos centímetros de tierra firme. Los soldados se deslizaron del bote, hundiendo las botas en el agua fría. Touma los siguió. Caminó tras ellos sin decir palabra, como los demás. La playa en la que se encontraban era larga, de unos 50 metros de ancho por 20 de largo. Justo después, había un pequeño acantilado que se podía escalar por dos senderos. El equipo Gamma corrió hacia la arena seca, apuntando con sus rifles a todas partes. Se dividieron en dos, aparentemente con un plan previo. Siguió al grupo de Wanda, sin querer parecer inseguro ante los soldados. Consiguieron ascender a la cima de la formación geológica. El paisaje ante ellos estaba libre de peligros. La vista que ofrecía el acantilado también era apacible. Tras una suave pendiente, vastas llanuras de exuberante hierba verde albergaban numerosas aldeas y cabañas dispersas. Si uno prestaba atención, algunas casas tenían algunos agujeros. Si uno era aún más perspicaz, podía ver que no había una, sino dos banderas en la isla, mientras que había un bosque con restos carbonizados. Se hizo silencio, por el momento. Nada indicaba una posible situación peligrosa. Apenas había escondite para un emboscador, y mucho menos para varios, parafraseando. Wanda sacó su radio y señaló que la zona estaba despejada. El buque de transporte pronto acortó distancias. Como una ballena, aterrizó en la playa, antes de abrir sus grandes fauces para dejar salir la flota de vehículos, tiendas, materiales y personal de la fundación. El paisaje le recordó aquellas fotos del día D, con grandes barcos escupiendo hombres en las playas de Normandía. Considerando esto, le sorprendió ver tal organización en un grupo de voluntarios, que, según él, a menudo carecía de fondos, incluso sabiendo que el barco pertenecía a la fundación. Wanda le explicó que, al parecer, la fundación contaba con un misterioso patrocinador que donaría millones sin ninguna exigencia. Touma frunció el ceño, pero no dijo nada. Obviamente, algo ocurría tras bambalinas, quizá no algo malo, pero definitivamente algo extraño estaba ocurriendo. Ignorando posibles conspiraciones secretas, observó cómo se formaba una quimera, compuesta de humanos, vehículos y herramientas sintéticas. Se dirigió hacia su posición, abandonando la nave nodriza. Vengan, vamos a explorar una de las aldeas, dijo Wanda, antes de dar órdenes al resto del escuadrón. Ahmed Irini observó con atención al grupo de soldados que se acercaba.
Vestían camuflaje forestal y portaban armas que Ahmed, aunque desconocía, sabía que eran avanzadas y mucho más letales que la vieja y destartalada arma de su padre. Estaba escondido en un árbol de espeso follaje, con los binoculares fijos en el grupo y su vieja escopeta colgada del hombro. Había estado observando a los extraños recién llegados, que traían 4 barcos modernos, 3 en realidad desde que partió el más pequeño, desde que los avistó. Permanecieron inmóviles durante más de 1 hora, enviando una pequeña embarcación a cada barco durante esa hora, sin razón alguna. ¿Era un mensajero porque sus radios estaban averiadas? ¿Quién sabe? También había algo extraño volando en el cielo, una avioneta que planeaba en completo silencio. Nunca había visto algo así. Desconocía su uso, pues no tenía armas. Quizás un nuevo invento del ejército griego. Hablando de eso, no vio nada que pudiera identificar a los barcos ni a los soldados que habían enviado a su tierra natal. No reconoció los barcos que tenía delante ni el prefijo de su nombre. Estaba escrito en alfabeto griego, sí, pero se escribía HS en lugar de VP, el sufijo que usaba la Marina Real Helénica. Tampoco pudo detectar nada que identificara la lealtad de los soldados. No parecían bandidos ni criminales, su equipo era demasiado avanzado, no parecían simples agentes de una compañía de seguridad. Por las mismas razones, tampoco parecían tropas de la ONU, a pesar de su aparente multiétnica. Esto solo dejaba una solución. Eran un equipo clandestino de un país poderoso como la URSS o Estados Unidos. Pero Turquía jamás habría permitido que ningún buque de guerra soviético cruzara el Bósforo, ni podrían pasar el canal de Kiel, la zona islandesa ni Gibraltar. No podían usar a sus hermanos socialistas en los Balcanes, ya que Tito y Oxa estaban en su contra. Agradeció a los periódicos por haberle proporcionado esta información. Esto solo dejaba a Estados Unidos, o quizás a los británicos y franceses, para desplegar tales fuerzas. Después de todo, podrían tener acceso a los barcos griegos. ¿Por qué los yanquis, los bebedores de té o los sapo pondrían un pie en esta isla maldita sin ninguna señal que los reconociera y sin ningún elemento helénico? Algo definitivamente andaba mal. Continuaría con su vigilancia implacable. Se acercaban a una aldea controlada por la República Islámica, así que no intervendría por ahora. Aunque no tenía muchas ganas de hacerlo. Se espera que las ganancias mensuales alcancen los 10.000 millones, incluyendo las empresas fachada, lo que representa un crecimiento del 0,5% en comparación con el mes pasado. Con esto concluye el informe esta semana. Gracias, Violet, por una explicación tan concisa y precisa como siempre. Por favor, tómate un descanso. Tu trabajo es muy apreciado. La mujer llamada Violet, aunque no era su verdadero nombre, sino su apodo, basado en su cabello, hizo una reverencia formal y, sin decirle una palabra más, salió de la habitación con un expediente bajo el brazo. La interlocutora de Violet, otra mujer, simplemente se relajaba en el gran sofá de hilos dorados en el que estaba sentada. Con un ligero bostezo, la mujer estiró su figura adulta, cubierta por una larga túnica roja, adornada con pequeños fragmentos de brillantes joyas que realzaban un cuerpo bien dotado. Su larga cabellera rubia le caía hasta la parte baja de la espalda, mientras que una máscara de carnaval, femenina, sonriente y llena, hecha de oro en la parte superior y de marfil en la inferior, ocultaba su rostro. Los ojos que se veían detrás podrían haber sido confundidos con estrellas, brillando con un brillo casi dorado. ¿Qué podía hacer?, murmuró, apoyando su brazo derecho sobre sus ojos. En serio, no tenía ningún trabajo que hacer. Todo estaba a cargo de subordinados que no podían traicionarla, ni siquiera deseaban hacerlo. ¿Entretenimiento? Todo lo que le gustaba, ya lo había experimentado. Podía comprar casi todo y a todos en este mundo, incluso si algo era único, podía comprar dos. Cubrió la habitación que la rodeaba con una mirada tenue, observando las maderas raras, el mármol, el oro, las piedras preciosas y los materiales extradimensionales que la componían. Jugaba con sus mechones, distraída, buscando algo que alegrara su día gris. Una semana gris, mejor dicho. Un mes gris. En realidad, un año gris. Suspiró. Desde que había llegado a la dirección de la empresa, se había vuelto aburrido. Aunque a veces disfrutaba de las discusiones con los otros dos, siempre terminaba irritada por su actitud condescendiente hacia la recién llegada que era. En fin, seguro que había algo que hacer, ¿no? Algo en el mundo podía sorprenderla, ¿no? Bueno, había uno. Una ola de homicidios en Japón. Nada que la hiciera reír. Los objetivos no tenían nada en común, salvo trabajar en empresas poco conocidas.
Los asesinatos solían ser cometidos mediante bombas o asesinatos rápidos con armas de fuego, además de heridas inexplicables. Hasta el momento, nadie se había atribuido la responsabilidad de los asesinatos. Ese no era el tipo de noticias que ella estaba buscando. El Dow Jones no estaba cotizando bien, al igual que el Nasdaq y prácticamente todos los mercados bursátiles. Incluso los chinos y los rusos. No era lo que ella buscaba. Casi perdió su postura majestuosa, aunque despreocupada, cuando la puerta se abrió de golpe y uno de sus empleados entró corriendo, sudando a mares, con la cara roja como un rubí. Se detuvo en seco e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Dijo la voz envenenada y melosa de la mujer. Espero que tengas una buena razón para irrumpir aquí, sin siquiera tener la decencia de llamar. Mis más sinceras disculpas, señorita Marshall. El hombre, vestido como un mayordomo de antaño, respiró hondo unas cuantas veces antes de continuar. Hay una situación en Samotracia Oriental. Los ojos de Marshall brillaron y sus finos labios dibujaron una sonrisa perfecta detrás de la máscara mientras se levantaba, cepillando suavemente su vestido. Por favor, explícamelo. Parece que personas ajenas han llegado a las islas y están iniciando una investigación. ¿Y qué hay de su lealtad? ¿Qué buscan? ¿Cuántos son? ¿Puedo comprarlos? No debería tener que preguntártelos, se quejó Marshall, golpeando el suelo con el pie. El mayordomo sacó un pequeño pañuelo ricamente decorado y se secó el sudor de la frente, balbuceando la respuesta bajo una mirada que no podía ver, pero que percibía. No disfruto despedir a mis empleados, pero sabes que creo firmemente en la meritocracia. Así que, merece tu puesto. Insistió a su sirviente. Se merecía su puesto. No por nacimiento, sangre ni suerte, sino por mérito. Y se aseguraría de que sus subordinados también lo hicieran. Disculpe mi insensatez, señorita. Hizo una reverencia, sin esperar su respuesta, algo que agradó a Marshall. Probablemente sean leales a la fundación, pero parece que la caridad también colabora con ellos. Parecen estar investigando el origen de las peculiaridades de la isla. Sus fuerzas armadas son unas 50 tropas de tierra y 350 marineros, repartidos en un destructor, un buque de desembarco y una lancha lanzamisiles. En cuanto a los tratos, no lo sé, después de todo, es la fundación. También la presencia de 2 jinetes del apocalipsis de la fundación, Clef y Brigg, así como el inalcanzable. ¡Qué problemático! 400 soldados entrenados no eran un problema, ni siquiera con sus naves. Si había un ámbito en el que la fundación era extremadamente débil, era su armada. No se arriesgarían a perder sus valiosas naves, algunos misiles o torpedos, incluso si lo evitaban, y el objetivo estaba resuelto. Ahora bien, los jinetes eran problemáticos, impredecibles, a veces débiles como gatitos, a veces como dioses. En realidad, había algo en juego con ellos, algo que ella no podía controlar. Algo que no le gustaba. En cuanto al inalcanzable, no podían hacerle daño ni comprarlo. La fundación les hizo firmar un contrato en cuanto su empresa supo de su existencia. $5.000 millones anuales durante 20 años por un pacto de no agresión, en relación con el inalcanzable, y la promesa de devolverlo si alguna vez lo encontraban, en manos de otra organización o en libertad. Solía llamarse el Gran Borrador, pero como no lo compraban, no merecía el pomposo nombre. Ahora no era momento de actuar precipitadamente. Podía hablar de esto con Carter y Dark, pero no lo haría. Podía lidiar con esto sola. Al fin y al cabo, esas islas eran suyas. Suyas. Su legítima posesión. La tierra, el mar, el aire, la hierba, los árboles, las casas, los animales y la gente. Todo suyo. Bueno, ser dueño de personas sonaba mal. Eran empleados especiales e inconscientes. Tenía que defender las rentables tierras experimentales de Marshall, que le había cedido el anterior Marshall cuando ella lo reemplazó. Y además, dijo el hombre una vez más, la caridad parece estar preparándose para ayuda humanitaria, como suele hacer. ¿Ayuda humanitaria? Eso significaba ayuda humanitaria gratuita. Gratuita. Uf. ¿Cómo pretenden simular el ascensor social y los mercados con limosnas? Idealistas bastardos que destruyen la economía. Tranquilo, Marshall. Bueno, cuenta el crecimiento del empleo de los locos años 20. Bueno, se sintió mejor. La situación era compleja. Tenía que atacar rápido y asegurarse de que no pudieran rastrearla hasta la compañía. Menudo desastre. Y ni siquiera podía usar eso, ya que estaban dentro del perímetro. Seguirían aquí.
Bueno, una cosa podría funcionar, una de las razones por las que el Marshal anterior había comprado esa isla. Continúen con los envíos entonces. Touma no entendía ni una palabra de la conversación que se desarrollaba ante él. Bueno, comprendía las preocupaciones de quienes hablaban con ellos, pero sobre todo las armas que les apuntaban. Por desgracia, parece que la humanidad ha encontrado en la violencia su lenguaje más universal, inteligible, directo y contundente. Por ahora, Jensen, el especialista en contención que se había quitado su habitual armadura táctica negra y protectora por una armadura táctica que lo cubría todo, estaba enfrascado en una conversación muy importante con el alcalde de la aldea, o mejor dicho, con su comandante de milicia. Los habían interceptado un poco antes de llegar al pueblo que tenía pocas casas, extendidas en un área bastante grande, hechas de casas de piedra que a veces estaban dañadas. No te preocupes, susurró Wanda, no hay necesidad de preocuparse, estás bien protegida, más de lo que crees. Aunque él desconoce esa última parte, algo que ella se niega a precisar, no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa contigo? ¿Nosotros? Oh, estaremos bien. No te preocupes, le aseguró con una sonrisa. Volvió su atención a los aldeanos y a los milicianos, que en realidad no podían separarse, e hizo una pequeña mueca cuando su rostro desapareció de su vista. Sabía que él estaría a salvo, pero ellos, el dron no les provocó ninguna reacción, no reaccionaron ante la infame arma que aterrorizaba a tanta gente. Deletrearlo así sonaba bastante malvado. Bueno, lo era. ¿Y ahora qué? Dios, esperaba que Jensen no cometiera un error. Hablando de eso, el hombre aparentemente terminó su conversación con el líder de los milicianos y se volvió hacia ella. Accedieron a dejarnos curar a sus heridos y enfermos, siempre y cuando no nos entrometiésemos demasiado en sus asuntos. ¿Enviarán un mensaje a las demás aldeas para que hagan lo mismo? ¿No a su gobierno? Preguntó. Bueno, parece que el poder reside en las milicias. Supongo que quizá ellas también lo hagan. Parece un poco caótico, comentó Jenner. Jensen se encogió de hombros. Guerra civil, afirmó simplemente. ¿Y qué es lo que hace su gobierno? Preguntó Wanda. Un país autónomo sujeto al gobierno griego, con parlamento y constitución propios, pero que debe respetar las leyes griegas generales, la soberanía y el ejército, y pagar un impuesto especial, explicó Jensen. El partido en el poder parece ser el partido clerical separatista suní, bueno, el partido imamal. No sé. En fin, a los demás no les gustó, y mucho, se rebelaron abiertamente. Consiguieron un frente unido de republicanos lealistas, monárquicos y socialistas. ¡Qué desastre! Se llaman el Gobierno Leal Provisional de Samotracia Oriental. Wanda asintió antes de que su radio empezara a emitir algunas palabras. Asintió mientras la operadora del otro lado le explicaba algo. Tras la llamada, señaló con la cabeza hacia la playa donde había atracado el Charity. El equipo Iris ha terminado de convencer a las demás aldeas, a los leales. Regresaremos a la playa y ayudaremos a la Caridad a instalar su campamento de ayuda humanitaria, dijo, antes de dirigirse a su destino. Al regresar a la playa, presenciaron a numerosos voluntarios conduciendo o cargando el equipo hasta el acantilado, tomando los pequeños senderos que se bifurcaban en la mitad, escoltados por boinas negras. Vamos a tener 2 campamentos, informó Wanda, para evitar posibles fricciones y problemas. Se necesitaron 2 horas para establecer los campamentos destinados a los miembros de la República. Pronto, la noticia llegó a las comunidades aledañas, y al principio, poca gente acudió, a veces ni siquiera para recibir tratamiento, simplemente para ver qué sucedía. El campamento de Touma estaba situado a medio camino entre la primera aldea y la playa donde habían desembarcado. A medida que el sol empezó a azotar a la población, llegó cada vez más gente. Algunos carecían de medicamentos. La falta de suministros del exterior los afectó gravemente. Otros eran soldados heridos enviados allí para ahorrar los valiosos suministros médicos que poseían sus milicias. Touma y el resto del equipo Gamma simplemente se quedaban de brazos cruzados, ayudando a veces cuando podían. A decir verdad, no había mucho que hacer. No había ningún monstruo anómalo, objeto, entidad horrible que eliminar, por ahora. El campamento estaba simplemente lleno de personas enfermas, heridas o hambrientas que, en una muestra de buena fe, habían llegado sin armas, a pesar de que los milicianos los vigilaban atentamente desde lejos. Hubo algunos incidentes, como era de esperar en el establecimiento de un campamento de ayuda humanitaria extranjera, pero fueron rápidamente sofocados sin que se produjera ninguna escalada.
También fue la primera vez que los voluntarios de la Fundación y la organización benéfica vieron a niños de Samotracia Oriental. Los adultos los habían ocultado durante su primera visita a las aldeas. Fue entonces cuando notaron algo que puso los pelos de punta. Algunos niños no expresaban ninguna emoción, al igual que algunos adultos. Era previsible que los adultos estuvieran muy traumatizados por los combates, algo que parecía afectar a los milicianos actuales, pero que las mujeres y los niños, que no lucharon, fueran tan numerosos fue inesperado. La razón no estaba clara. Para los aldeanos normales, todo parecía estar bien. Debían esperar hasta que los científicos y el dron encontraran algo que pudiera indicar alguna anomalía. Al menos estaba tranquilo. Touna yacía en una caja, contemplando la nube que había arriba. Una se deslizaba lo justo para ocultar el sol, en lo alto del cielo. Capitán. Ajax Doukas dejó el mapa aéreo aproximado que estaba mirando para volverse hacia el operador del sonar. ¿Qué es? El sonar detectó algo que parecía un submarino, explicó el oficial. ¿Un submarino? ¿Qué hace aquí? Llamen. Le gritó a su alférez de comunicaciones. Hubo unos minutos de silencio mientras el oficial hablaba en tono naval por radio. Siguieron otros momentos de silencio, pues no hubo respuesta. Arme los torpedos y prepárense para maniobras evasivas, ordenó Ajax. Síganlos, sigan pidiendo identificación, prepárense para volarlos por los aires. Pronto el barco aceleró hacia el misterioso sumergible, con su imponente casco siguiendo al recién llegado que ahora escapaba. Todavía no responden. Han lanzado torpedos. Quítenos de su camino. Lancen el nuestro. No podemos. Explotaron cargas por detrás. El sonar no las detecta. Ajax gimió. Su objetivo huía y el único instrumento que permitía a la tripulación del Nearchus apuntarles había quedado inservible. Las otras naves carecían de armamento antisubmarino. Suspiró aliviado al ver que la estela de torpedos no los alcanzaba. Esta tranquilidad desapareció cuando gruñó de dolor al golpear la cabeza contra una consola. Una explosión lo arrojó al suelo, tambaleándose. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera preguntar, uno de sus subordinados respondió. Un pequeño explosivo destruyó el sonar y parte del casco. El agua entraba en el casco, pero logramos sellar la sala de sonido. Fue la única afectada. 4 de nuestros marineros y técnicos murieron. Si Ajax hubiera sido más sincero, probablemente habría golpeado algo o lanzado un objeto, pero logró respirar hondo y dar sus órdenes. Habían logrado engañarlos con esos torpedos, enviando uno tan pequeño que pasaría desapercibido para neutralizar su preciado sonar. Intentad recuperar sus cuerpos, luego acercaos al barco de desembarco, desplegad los hidrófonos y preparaos para disparar en cualquier momento. Nuestra prioridad es proteger el barco de desembarco del Charity. Y decidle al equipo de drones que vigile las aguas. Ajax suspiró, quitándose la gorra mientras se dejaba caer en su silla. ¡Qué desastre! Suspiró. Pónganme al mando del Mediterráneo, los Balcanes y Europa Occidental. Mucha gente de la isla oyó la explosión y, sin que nadie se lo ordenara, Teal'Gama corrió al acantilado para intentar ver bien lo que ocurría. Al llegar, solo pudieron ver al destructor retrocediendo lentamente hacia la isla. Wanda preguntó por radio al destructor. ¿Qué está pasando? ¿Nos están atacando? Pronto recibió una respuesta. Refuerce el perímetro alrededor de su campamento, tenemos atacantes desconocidos. No se lo diga a la población, dígales, que tuvimos un incidente, queremos evitar el pánico, dígales que todo está bien. Informó la voz. Y. Buena suerte, estén preparados. Ya lo escuchaste. Regresa al campamento. El equipo echó a correr de vuelta a su campamento. Allí, los voluntarios de la misión les preguntaron qué había sucedido. Los soldados les dijeron la verdad y les ordenaron explícitamente que mintieran al Samotracio. Los trabajadores de la caridad accedieron rápidamente, entendiendo que la tranquilidad y el éxito de la misión dependían de esta mentira. Afortunadamente, la mayoría de los voluntarios de la caridad ya habían trabajado en entornos aún más difíciles, peligrosos y desgarrados por la guerra, por lo que encontraron las palabras para tranquilizar y garantizar que la operación se desarrollara sin problemas. Sin embargo, algo preocupó a Mackenzie y el gigante compartió su pensamiento con Wanda. Diga, sargento, esos milicianos, me dan escalofríos. La primera respuesta que recibió fue el arqueo de las cejas del sargento. Están aquí para asegurarse de que no los maltratemos, claro, no para animarnos, afirmó simplemente. No, quiero decir, como si realmente quisieran matarnos.
PFF, eres duro, pero seguro que eres un preocupón. Sería contraproducente que hicieran eso. Lo sé, pero, su voz se fue apagando. Céntrate en la misión, ordenó. Pero, no los pierdas de vista si de verdad lo crees, dijo. A veces, es mejor olvidarse de la lógica. Entonces, ¿de qué está hablando? Iris Thompson, alias SCP-105, observaba una conversación que se desarrollaba frente a ella sin ningún interés real, salvo para saciar su aburrimiento. Bueno, no funcionaba, pero era mejor que nada. La conversación se desarrollaba entre un traductor de caridad, un oficial de los boinas negras y uno de los aldeanos, perteneciente al bando leal. Bueno, creo que me está preguntando si puedo llevarlo a ¿la Unión Soviética? Preguntó el traductor, más con preguntas que con respuestas. ¿La Unión Soviética? Preguntó el oficial con una sonrisa incrédula. ¿Como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Creo que sí, sí. ¿Esta persona vio alguna vez las noticias? Le susurró al traductor. Bueno, dígale que no está dentro de nuestras posibilidades por ahora, pero que podríamos retomarlo más adelante, ordenó el oficial, dando por concluida la conversación. Aunque al principio a Iris no le interesaba mucho la conversación, su interés aumentó a medida que la curiosidad se apoderó de ella. ¿Por qué demonios creerían esas personas en la existencia de la URSS, un país que desapareció hace más de 20 años? Realmente no tuvo tiempo de pensar en ello cuando la radio del oficial comenzó a transmitir. Aquí el comando terrestre. El equipo de drones avistó un vehículo moderno cerca de su posición, en la carretera a un clic al este de aquí, pero desapareció. La carretera que toma el vehículo se dirige hacia ustedes. Podría estar usando camuflaje activo. Investiguen con el equipo Iris y 3 de sus hombres. Intercéptenlos lo antes posible. El hombre suspiró y se volvió hacia el SCP. Bueno, ¿la oíste reunir a tu equipo?, ladró con tono seco. Suspiró, no por el tono áspero, ya se había acostumbrado, sino porque se avecinaban problemas. Le gustaba quedarse en el campamento porque le daba la oportunidad de fotografiar las escenas que se desarrollaban ante ella, o incluso el paisaje natural de la isla. ¡Qué fastidio! Fue a buscar a su equipo, compuesto por el sargento Hayden Granger, la especialista técnica Moira Patel y sus dos gemelos habituales, especialistas en infiltración, William y John Abernathy. Los dos últimos se diferenciaban por sus piercings. William tenía uno en la nariz y John, un pendiente en la oreja. ¿O era al revés? Sí, lo era. En fin, suspiró por segunda vez cuando la fuerza de expedición ordenada se constituyó y partió, usando un Humvee como transporte. Acunó su cámara, inquieta, mientras el vehículo iniciaba su caótico viaje por las islas. El temblor cesó al llegar a una carretera, de esas por las que se suponía que debía circular un vehículo. Continuó un rato en silencio, sin ganas de conversar. Pronto, el conductor y su copiloto avistaron otros vehículos. Uno era similar al suyo, mientras que el otro era un camión de transporte. Circulaban por otra carretera, de espaldas a ellos. Sin esperar, el conductor dio un giro brusco y comenzó a conducir por la llanura de Samotracia, tomando un atajo para alcanzar al convoy objetivo. Sin embargo, en un momento dado, el objetivo aceleró, consciente de su presencia. Pero fue inútil. Este Humvee había sido mejorado durante varios años por los mecánicos de la fundación, a veces solo por diversión, y pronto el vehículo circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Pronto, lo seguían de cerca. Firmemente agarrada a su asiento, Iris hizo una mueca cuando el auto se detuvo de repente y luego, si Touma esperaba que algo sucediera, seguramente no era que algún tipo de cohete surcara el cielo. Bueno, no era exactamente un cohete, sino más bien un gran contenedor con propulsores. El objeto seguía volando por el aire, muy, muy lejos. Todas las actividades cesaron en el campamento mientras todos observaban cómo el vehículo cúbico de alta velocidad huía de la zona. Pronto, se convirtió en un punto casi invisible, pues describió un elegante descenso antes de estrellarse en el mar. Y entonces, al cerrar los ojos, Touma se encontró en la cubierta del destructor. Parpadeó. Algo parecía estar mal. Miró su brazo derecho. No estaba allí. Gritó de dolor, sobresaltando a todos al sentir el sufrimiento de perder un brazo y la sensación de que intentaba salir. Siseó y jadeó al sentirlo forcejear. Apenas podía oír a nadie, sin percatarse de que todos se habían reunido a su alrededor, preguntándole qué pasaba. Su brazo estaba volviendo, podía sentirlo. Gritó lo único que podía. Correr. Mientras sus nervios, sobrecargados por el dolor y la extraña, desagradable y ardiente sensación de eso,
Casi Zeden sintió una mano húmeda en el hombro. Aunque el dolor que le causaba eso disminuyó ligeramente, la bestia interior parecía menos feroz, no fue suficiente para repelerla por completo. Apretó los dientes al ver cómo una forma espectral comenzaba a emerger. La parte frontal de eso, sus fauces fantasmales y terribles. Apretando con más fuerza el muñón de su brazo derecho, hasta el punto de lastimarse, sintió que su mano se acercaba cada vez más. Un segundo de perturbación, causado por una fuerte ola, bastó para inclinar la balanza. Sin embargo, justo cuando logró liberar la cabeza, el brazo derecho regresó, apoyándose firmemente sobre su cuerpo martirizado, empujándolo de vuelta a su lugar. Jadeando, ignorando las voces y rostros alarmados a su alrededor, se arrodilló, temblando, casi cayéndose, y miró al sol. Amanecía.